Imagina esto. Una humilde camarera sirve a un millonario en un restaurante de lujo cuando algo la deja helada. Un anillo que él lleva es idéntico al de su madre, quien desapareció misteriosamente hace 15 años. «¡Ese anillo es de mi madre!», grita Ella. Lo que descubren después cambiará sus vidas para siempre. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu like para más historias que te pondrán los pelos de punta. La que viene a continuación te dejará sin palabras. El restaurante Le Ciel era uno de los más exclusivos de la ciudad. Sus paredes de mármol italiano, candelabros de cristal y manteles de lino egipcio recibían a la élite que podía permitirse pagar cifras exorbitantes por platos con nombres impronunciables. Para Clara Mendoza, sin embargo, aquellas lujosas instalaciones representaban simplemente su lugar de trabajo durante los últimos 5 años. A sus 28 años, Clara se movía entre las mesas con la elegancia de quien conoce cada rincón del espacio como la palma de su mano. Su uniforme negro, impecablemente planchado, contrastaba con su piel olivácea y su cabello castaño recogido en un moño perfecto. Tenía unos ojos color avellana que parecían guardar más historias de las que una joven de su edad debería tener. «Mesa 7, Clara», dijo Martín. El Trey, con su habitual tono autoritario. «Cliente. VIP. El señor Sebastián Herrera». Clara asintió, tomando la carta. «Dice que ha notado actividad inusual. Personas haciendo preguntas sobre Elena y sobre ciertos asuntos del pasado». «¿Qué tipo de asuntos?». Clara se giró para mirarlo directamente. «¿Y por qué eso nos pondría en peligro?». Sebastián suspiró profundamente antes de responder. «Tu madre no era simplemente Elena Mendoza, la mujer que tú conociste», dijo con cautela, como si estuviera midiendo cada palabra. «Ella tenía otra vida, otra identidad. Estaba involucrada en asuntos complicados». «¿Qué estás insinuando?». La voz de Clara se elevó con indignación. «Mi madre era profesora de arte en una escuela secundaria. Vivíamos en un apartamento pequeño en el distrito este. Ella me leía cuentos cada noche y me hacía chocolate caliente cuando estaba triste. No había ningún misterio en su vida». Sebastián la miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. En sus ojos había una mezcla de compasión y resignación. «Esa era una parte real de ella. No lo dudo», dijo suavemente. «Pero había más, mucho más. Elena digamos que tenía talentos especiales que la hicieron valiosa para ciertas organizaciones. ¿Qué organizaciones?». Clara sentía que cada respuesta solo generaba más preguntas, en lugar de responder directamente. Sebastián giró el auto hacia una carretera secundaria que ascendía por las colinas que rodeaban la ciudad. Las luces urbanas quedaban cada vez más abajo, como un mar de estrellas artificiales. «Te lo explicaré todo, pero primero necesitamos llegar a un lugar seguro», dijo. «Un sitio donde podamos hablar sin preocuparnos de oídos indiscretos». Clara se recostó en el asiento, tratando de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias en esperanza de finalmente descubrir qué había pasado con su madre. Miedo ante las insinuaciones de Sebastián y una creciente desconfianza. ¿Cómo sabía que podía confiar en este hombre? «El anillo», dijo de pronto, recordando el objeto que había desencadenado todo. «Dijiste que mi madre te lo dio. ¿Cuándo? ¿Por qué?». Sebastián bajó ligeramente la velocidad mientras el camino se volvía más sinuoso. Las luces de los faros iluminaban una carretera cada vez más estrecha, flanqueada por árboles que proyectaban sombras fantasmales. «Fue hace 15 años», respondió con voz distante, como si estuviera reviviendo el momento. «Yo era un joven ambicioso pero sin recursos, trabajando como asistente en una firma de inversiones. Me encontré en medio de una situación tan comprometedora. Había descubierto información sobre operaciones ilegales dentro de la empresa, pero no tenía prueba suficiente». Clara escuchaba atentamente, tratando de imaginar a un Sebastián Herrera joven y vulnerable, tan diferente del poderoso empresario que era ahora. «Elena apareció en mi vida como de la nada», continuó. «Me ayudó a obtener las pruebas que necesitaba, a protegerme de quienes querían silenciarme. Gracias a ella, pude denunciar a los responsables sin poner en riesgo mi carrera ni mi vida». «Y el anillo», insistió Clara. «La última vez que la vi, me entregó este anillo. Me dijo que lo guardara, que algún día entendería su verdadero valor». Sebastián hizo una pausa y cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono más suave. «También me dijo que si alguna vez encontraba a una joven llamada Clara, sabría que había llegado el momento de revelar la verdad». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su madre había previsto este encuentro, había dejado un mensaje para ella a través de este hombre. «¿Por qué no me buscaste antes?», preguntó, sintiendo una mezcla de dolor y resentimiento. «Han pasado 15 años, porque no sabía quién eras, ni dónde encontrarte»,
respondió Sebastián con pesar. Elena nunca mencionó que tenía una hija. Solo me dio tu nombre, sin apellidos ni detalles. He buscado a Clara durante años, pero sin más información era como buscar una aguja en un pajar. El auto finalmente se detuvo frente a una cabaña de madera, oculta entre los árboles. A la luz de la luna parecía un refugio sacado de un cuento aislado del mundo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Clara, súbitamente cautelosa. Un refugio, respondió Sebastián mientras apagaba el motor. Uno de los pocos lugares que nadie asocia conmigo. Aquí estaremos seguros, al menos por esta noche. Cuando bajaron del auto, Clara levantó la vista hacia el cielo. Sin la contaminación lumínica de la ciudad, las estrellas brillaban con una intensidad que le robó el aliento. Por un momento, recordó cómo su madre solía señalar las constelaciones desde la pequeña ventana de su apartamento, contándole historias sobre héroes y dioses que vivían en el firmamento. Mi madre solía decir que las estrellas guardan todos los secretos del universo, murmuró, más para sí misma que para Sebastián. Él la miró con una expresión indescifrable antes de responder. Anelena siempre tuvo una forma poética de ver la verdad, dijo, y luego añadió con voz grave: entremos. Es hora de que conozcas quién era realmente tu madre. La cabaña era más espaciosa por dentro de lo que aparentaba desde el exterior. Una mezcla perfecta de rusticidad y sofisticación en vigas de madera expuestas en el techo. Contrastaban con muebles modernos y tecnología de última generación discretamente integrada en el ambiente. Clara se preguntó cuántas veces Sebastián habría necesitado este refugio. ¿Y por qué razones? Siéntete como en casa, dijo él, encendiendo algunas lámparas que crearon un ambiente cálido. ¿Quieres algo de beber? Tengo prácticamente de todo. Agua está bien, respondió Clara, todavía procesando la extraña situación en la que se encontraba, aunque sinceramente lo que quiero son respuestas. Sebastián asintió mientras servía un vaso de agua para ella y se preparaba un whisky. Paris luego se dirigió hacia una librería y presionó un punto específico en la madera. Para sorpresa de Clara, un panel se deslizó silenciosamente, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. No puedo darte todas las respuestas. ¿Qué buscas?, dijo mientras manipulaba la combinación. Porque ni yo mismo las tengo todas, pero puedo mostrarte lo que Elena dejó para ti. Clara se acercó conteniendo la respiración. Sebastián extrajo una caja metálica del tamaño de un libro y la colocó sobre la mesa de centro. Leo con cuidado, revelando varios objetos en fotografías, documentos y un sobresellado con cera roja que tenía grabado el nombre Clara, en una elegante caligrafía que ella reconoció inmediatamente como la de su madre. Todo esto ha estado esperándote durante 15 años, dijo Sebastián con voz suave. Elena me hizo prometer que solo te lo entregaría cuando nos encontráramos de forma natural, no forzada. Dijo que sabrías qué hacer con ello cuando llegara el momento. Clara tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Mostraba a su madre, pero no como la recordaba. En la imagen, Elena vestía elegantemente y conversaba con hombres de traje en lo que parecía una recepción diplomática. Se podía ver una bandera que Clara no reconoció. ¿Dónde fue esto?, preguntó, desconcertada. Embajada de Kronland 2007, respondió Sebastián. Tu madre se movía en círculos que muy pocos conocían. Clara tomó otra fotografía en Elena junto a un hombre mayor de aspecto distinguido, ambos sonriendo a la cámara. Al fondo se veía el edificio de las Naciones Unidas. ¿Quién es él? El ministro de Relaciones Exteriores de Kronlanden. Aquel entonces, explicó Sebastián, un hombre poderoso, con muchos secretos. Tu madre tenía la habilidad de ganarse la confianza de personas así. Clara dejó las fotografías y tomó el sobre con su nombre. La cera seguía intacta, esperando pacientemente a ser rota después de todos estos años. Debería leerlo en privado, murmuró, sintiendo el peso emocional del momento. Sebastián asintió y se levantó. Te dejaré sola. Estaré afuera si me necesitas. Cuando la puerta se cerró tras él, Clara rompió el sello con dedos temblorosos y extrajo varias páginas escritas con la letra pulcra y fluida de su madre. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, significa que el destino finalmente te ha llevado hasta Sebastián, y con él, hasta mí. Hay tanto que explicar, tanto que nunca pude decirte. Primero, necesito que sepas que todo lo que vivimos juntas fue real. Cada abrazo, cada risa, cada momento compartido. Esa era yo, tu madre, sin máscaras ni pretensiones. Pero había otra parte de mí que tuve que mantenerte oculta para protegerte. No era simplemente una profesora de arte. Durante años trabajé para una organización internacional dedicada a proteger información sensible y a personas en peligro. No éramos espías en el sentido convencional, sino más bien guardianes de secretos que podían cambiar el curso de la historia o salvar vidas inocentes. Clara detuvo su lectura un momento, tratando de reconciliar esta revelación con la imagen de la madre que recordaba. La mujer que le preparaba tostadas con miel para el desayuno y que lloraba con películas. Romantic, continuó leyendo. El anillo que ahora ha llegado a ti a través de Sebastián
es más que una joya familiar. Es una llave, Clara, una llave que abre algo que podría cambiar tu vida y la de muchos otros. Sebastián no lo sabe, porque nunca quise ponerlo en esa posición. Él solo conoce una parte de la historia, la parte que vivió conmigo. Si he desaparecido y no he regresado a ti en todos estos años, solo puede significar una cosa, aunque el peligro sigue siendo real, pero también significa que ahora eres lo suficientemente mayor para decidir por ti misma si quieres conocer toda la verdad. Las siguientes páginas contenían instrucciones detalladas, nombres de contactos y lugares que Clara nunca había escuchado. Su madre había creado una red de seguridad para ella, anticipándose a este momento con una precisión que resultaba casi sobrenatural. La carta terminaba con palabras que hicieron que las lágrimas finalmente rodaran por sus mejillas. Hayas decidido lo que hayas decidido, recuerda que el amor que siento por ti es la única verdad constante en mi vida. Todo demás puede ser una construcción, una fachada, pero tú eres real y mi amor por ti también lo es. Sigue tu corazón, pero no olvides usar tu cabeza. Y recuerda que a veces, las personas que menos esperas son las que guardan las claves de tu destino. Chiamau eternamente. Mamá Clara dobló la carta y la apretó contra su pecho, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Después de 15 años de incertidumbre, tenía al fin un mensaje de su madre, una confirmación de que el amor que recordaba había sido real. Cuando logró calmarse, salió al porche donde Sebastián contemplaba el cielo estrellado. Él no se giró al escucharla, respetando su momento. El anillo, dijo Clara con voz firme. Mi madre dice que es una llave. Ahora Sebastián sí se volvió con una expresión de genuina sorpresa. ¿Una llave? ¿Para qué? No lo especifica completamente, respondió Clara, pero menciona un lugar llamado el Jardín de los Ecos. La expresión de Sebastián cambió instantáneamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El Jardín de los Ecos, repitió en un susurro. Pensé que era solo una leyenda, un código entre Elena y sus colegas. ¿Sabes dónde está? No exactamente, respondió Sebastián, sacando el anillo de su bolsillo y observándolo con nuevos ojos. Pero conozco a alguien que podría saberlo, alguien que trabajó con tu madre durante años y que podría tener las respuestas que ambos buscamos. ¿Quién? Sebastián guardó silencio por un momento, como si estuviera evaluando los riesgos de compartir esa información. Sunub, es Isabel Vega, dijo finalmente. Y si hay alguien en este mundo que conocía los secretos de Elena tan bien como ella misma, es Isabel. ¿Dónde la encontramos?, preguntó Clara, sintiendo que cada respuesta la acercaba un paso más a su madre. Ese es el problema, respondió Sebastián con gesto sombrío. Isabel desapareció hace 5 años, casi en las mismas circunstancias que tu madre. Nadie ha sabido de ella desde entonces. Clara sintió que el destello de esperanza que había comenzado a crecer en su interior vacilaba ante este nuevo obstáculo. Entonces estamos en un callejón sin salida, murmuró. No necesariamente, dijo Sebastián. Y por primera vez desde que lo conoció, Clara vio una sonrisa enigmática dibujarse en su rostro, porque hay algo que muy pocos saben. Isabel dejó un mensaje, un código para ser encontrada si alguna vez era necesario. Y ese código, hizo una pausa significativa, está relacionado con ese anillo que tu madre me confió. El amanecer sorprendió a Clara y Sebastián en la carretera. Habían pasado la noche planificando su siguiente movimiento, estudiando los documentos dejados por Elena y tratando de descifrar las pistas ocultas en ellos. Ahora se dirigían hacia el norte, a una pequeña ciudad costera donde, según las investigaciones de Sebastián, podría estar el primer eslabón en la cadena que los llevaría hasta Isabel Vega. Clara observaba el paisaje cambiar gradualmente. Mientras la primera luz del día teñía el horizonte de tonos dorados y rosados, no había dormido, pero se sentía extrañamente alerta, como si cada célula de su cuerpo estuviera sintonizada con la misión que tenían por delante. ¿Cómo conociste realmente a mi madre?, preguntó, rompiendo el silencio contemplativo que se había instalado entre ellos. Me contaste una versión anoche, pero siento que hay más. Sebastián mantuvo la vista en la carretera, pero Clara notó cómo sus manos se tensaban ligeramente sobre el volante. La versión que te di es cierta, respondió después de un momento, pero no está completa. Hizo una pausa, como organizando sus recuerdos. Tu madre me salvó la vida, literalmente, no solo mi carrera. ¿Qué quieres decir? La información que descubrí en aquella firma de inversiones no solo implicaba fraude financiero, había conexiones con organizaciones criminales internacionales, lavado de dinero a gran escala. Sebastián hablaba con voz controlada, pero Clara podía percibir la tensión subyacente. Cuando empecé a hacer preguntas, aunque fueran discretas, llamé la atención equivocada. Una noche, camino a casa, 2 hombres me interceptaron. No eran simples matones, eran profesionales. Clara escuchaba atentamente, tratando de imaginar a un joven Sebastián, vulnerable y asustado, tan diferente del poderoso empresario que tenía a su lado.
Elena apareció de la nada, continuó. Neutralizó a ambos hombres con una eficiencia que nunca había visto. No los lastimó gravemente, pero quedé impresionado por sus habilidades. Me llevó a un lugar seguro y me explicó que había estado siguiendo el mismo caso, pero desde otro ángulo. ¿Trabajaba para la policía?, preguntó Clara, tratando de entender. Sebastián sonrió ligeramente. No exactamente. Tu madre trabajaba para una organización que ella llamaba Los Guardianes. Nunca me dio detalles específicos, pero por lo que pude entender, era una especie de grupo internacional dedicado a proteger información sensible y a personas en peligro, como dice en su carta, murmuró Clara. Exacto. Elena me ayudó a reunir suficientes pruebas para entregar a las autoridades correctas, aquellas que no estaban comprometidas. Me enseñó a protegerme, así cauteloso. Y cuando todo terminó, cuando los responsables fueron procesados, ella simplemente desapareció, así sin más. Así sin más. Solo me dejó el anillo y me dijo que lo guardara, que algún día entendería su verdadero valor. Sebastián hizo una pausa. 6 meses después, recibí un paquete anónimo con información financiera privilegiada. Gracias a esa información, hice mi primera inversión realmente exitosa. Y luego llegaron más paquetes, más información. ¿Mi madre te ayudó a hacerte rico?, preguntó Clara, sorprendida. No directamente. Creo que ella tenía acceso a información que compartía conmigo para que pudiera construir mi propio camino, lejos de las personas peligrosas que había enfrentado. Era su forma de protegerme y al mismo tiempo de asegurarse de que yo tuviera el poder suficiente para ayudarte si algún día lo necesitabas. Clara procesó esta información en silencio. Su madre, la mujer que recordaba pintando acuarelas en la mesa de la cocina, había sido una especie de agente secreto con habilidades de combate y acceso a información confidencial. Era casi imposible de creer. Llegamos, anunció Sebastián, interrumpiendo sus pensamientos. Se habían detenido frente a una pequeña librería de aspecto anticuado en una calle tranquila. El letrero, desgastado por el tiempo, rezaba librería. ¿Vega y hija? ¿Vega?, preguntó Clara, conectando inmediatamente el apellido. Marta Vega, la madre de Isabel, confirmó Sebastián. Según mis fuentes, sigue regentando este lugar a pesar de su avanzada edad. ¿Crees que nos dirá dónde está Isabel? No lo sé. Pero es nuestro único punto de partida. La campanilla de la puerta sonó cuando entraron. El interior de la librería era exactamente como cabría esperar en estanterías de madera oscura. Hasta el techo, llenas de libros de todos los tamaños y colores. El inconfundible aroma a papel antiguo y el silencio reverencial propio de estos espacios. Al fondo, detrás de un mostrador, una mujer mayo, de cabello blanco, perfectamente recogido en un moño, levantó la vista de un libro de contabilidad. Buenos días, saludó con voz serena. ¿Puedo ayudarles a encontrar algo específico? Sebastián avanzó con cautela. Buenos días, señora Vega. Mi nombre es Sebastián Herrera y ella es Clara Mendoza. Estamos buscando información sobre Isabel. Los ojos de la anciana, sorprendentemente agudos tras sus gafas de montura metálica, se estrecharon con evidente recelo. No conozco a ninguna Isabel, respondió secamente. Deben estar confundidos. Clara dio un paso adelante, sintiendo que debía intervenir. Señora Vega, por favor. Soy la hija de Elena Mendoza. El cambio en la expresión de la mujer fue instantáneo y revelador. Sus ojos se abrieron con sorpresa y, por un momento, pareció perder la compostura. ¿Elena?, susurró, como si el nombre evocara fantasmas. La pequeña Elena tiene una hija. Sí, respondió Clara, sacando de su bolsillo una fotografía donde aparecía junto a su madre. Desapareció hace 15 años, y creo que Isabel podría ayudarme a encontrarla. La anciana tomó la fotografía con manos ligeramente temblorosas y la observó largamente. Luego levantó la mirada hacia Clara, estudiando su rostro como si buscara en él rasgos familiares. Tiene sus ojos, murmuró finalmente. Esa misma determinación se volvió hacia Sebastián. Y tú eres el protegido de Elena, el hombre del anillo. Sebastián asintió, sorprendido de ser reconocido. La señora Vega se levantó lentamente de su asiento y se dirigió hacia la puerta principal. Giró el cartel D, abierto a cerrado, y echó el cerrojo. Vengan conmigo, dijo con voz baja pero firme. Hay cosas que deben saber, pero no aquí, no a la vista de cualquiera que pueda pasar. Los condujo por un pasillo estrecho hasta una pequeña sala en la parte trasera de la librería. A diferencia del ambiente anticuado del local, esta habitación estaba equipada con tecnología moderna, varias pantallas de ordenador, dispositivos de comunicación y lo que parecía ser un sofisticado sistema de seguridad. Mi hija siempre fue precavida, explicó la anciana al notar la sorpresa en sus rostros. Me enseñó a hacerlo también. Se sentó frente a uno de los ordenadores y tecleó rápidamente una serie de comandos. Para alguien de su edad se movía con una agilidad sorprendente en el entorno digital. Isabel no está desaparecida, dijo finalmente, girándose hacia ellos. Está oculta. Y si han venido hasta aquí buscándola,
significa que la situación ha cambiado. ¿Sabe dónde podemos encontrarla?, preguntó Clara con impaciencia. Number 2. Por seguridad, nunca me dijo su ubicación precisa. Solo tengo un método para contactarla en caso de emergencia. Y esto califica como una emergencia, afirmó Sebastián más que preguntar. La señora Vega lo miró con intensidad. Eso depende, muéstrame el anillo. Sebastián intercambió una mirada con Clara antes de sacar el anillo de su bolsillo y entregárselo a la anciana. Ella lo examinó meticulosamente, prestando especial atención a la piedra azul verdosa. Es auténtico, murmuró, más para sí misma que para ellos. Y está intacto. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara. Significa que el secreto sigue protegido. La anciana devolvió el anillo a Sebastián. Este anillo contiene información que muchos matarían por obtener. Tu madre no desapareció. Clara se ocultó para proteger esa información. Y para protegerte a ti. ¿Está diciendo que mi madre está viva? La voz de Clara tembló ligeramente ante la posibilidad. No puedo confirmarlo con certeza, respondió la anciana con cautela. Pero sé que Isabel mantiene contacto con una red de personas en situaciones similares. Si Elena está viva, Isabel lo sabrá. Se volvió nuevamente hacia el ordenador y comenzó a teclear. Una webcam se encendió y la mujer habló directamente a la cámara en lo que parecía ser un código. Ruiseñor, llamando a Fénix. La estrella guía ha enviado a su luz a través del guardián. Repetirán: la estrella guía ha enviado a su luz. Protocolo Jardín activado. Tras enviar el mensaje, se giró hacia ellos. Ahora debemos esperar. Si Isabel recibe esto, nos contactará con instrucciones. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sebastián. Imposible saberlo. Podría ser una hora, un día, una semana. La anciana miró a Clara con expresión compasiva. La paciencia nunca ha sido fácil cuando se trata de encontrar a quienes amamos, ¿verdad? Clara estaba a punto de responder cuando un pitido agudo procedente del ordenador los sobresaltó a todos. La señora Vega se volvió rápidamente hacia la pantalla, sus ojos abriéndose con sorpresa. Es una respuesta, dijo con asombro inmediata. Esto nunca había sucedido antes. En la pantalla apareció un mensaje críptico: en Jardín de los Ecos, florece al amanecer. La llave debe girar donde el agua y la piedra se encuentran. 2 días, no más. ¿Qué significa?, preguntó Clara, frustrada por más acertijos. La señora Vega parecía igualmente desconcertada, pero Sebastián dio un paso adelante, con una expresión de repentina comprensión. Creo que sé dónde debemos ir, dijo, mirando el anillo en su mano. Y tenemos exactamente 2 días para llegar allí. El helicóptero privado de Sebastián sobrevolaba un paisaje montañoso impresionante. Clara observaba a través de la ventanilla cómo los frondosos bosques de pinos daban paso a escarpados acantilados y valles profundos. Después de despedirse de la señora Vega, quien les había proporcionado algunos suministros y una última advertencia sobre ser extremadamente cautelosos, habían emprendido viaje hacia lo que Sebastián llamaba la confluencia, un remoto paraje natural donde, según su interpretación del mensaje, debían dirigirse. ¿Cómo estás tan seguro de que este es el lugar?, preguntó Clara, elevando la voz para hacerse oír por encima del ruido de las hélices. Donde el agua y la piedra se encuentran, citó Sebastián. La confluencia es un punto exacto donde 2 ríos subterráneos emergen de una formación rocosa única en forma de arco. Elena me habló de este lugar una vez. Dijo que era uno de los sitios más hermosos y secretos que conocía. Clara asintió, recordando vagamente que su madre solía recortar fotografías de paisajes naturales espectaculares y guardarlas en un álbum. Siempre había asumido que era simple admiración por la naturaleza, pero ahora se preguntaba si aquellos lugares tenían algún significado especial para ella, si eran puntos de encuentro o escondites. El anillo, dijo, señalando la joya que Sebastián llevaba ahora en una cadena alrededor de su cuello para mayor seguridad. Mi madre dijo que es una llave. ¿Pero una llave para qué? Eso es lo que espero descubrir, respondió él, con la mirada fija en el horizonte. Siempre pensé que era una metáfora, que el valor del anillo residía en lo que simbolizaba, pero después de todo lo que hemos descubierto, creo que podría ser literalmente una llave. El piloto les informó que estaban a punto de aterrizar, en un pequeño claro, lo más cerca que podían llegar a su destino. Desde allí, tendrían que continuar a pie durante aproximadamente 2 horas. Una vez en tierra, Sebastián despachó al piloto con instrucciones de regresar exactamente 24 horas después. Si no estaban allí para entonces, debía contactar a un número específico y transmitir un mensaje codificado. ¿Siempre eres así de precavido?, preguntó Clara mientras ajustaba su mochila y comenzaban su caminata por un sendero apenas visible entre la vegetación. Desde que conocí a tu madre, sí, respondió con una leve sonrisa. Elena me enseñó que la precaución no es paranoia cuando los riesgos son reales. Avanzaron en silencio durante un rato.
cada uno sumido en sus propios pensamientos. Clara observaba a Sebastián con creciente curiosidad. Este hombre había conocido una faceta de su madre que ella ignoraba completamente. ¿Cuántos secretos más habría compartido Elena con él? ¿Qué tipo de relación habían tenido realmente? ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo finalmente, mientras bordeaban un pequeño arroyo en adelante. ¿Tú y mi madre, hubo algo entre ustedes? Algo romántico, quiero decir. Sebastián se detuvo un momento, claramente sorprendido por la pregunta. Luego continuó caminando, con expresión pensativa. No de la manera que estás imaginando, respondió después de un momento. Hubo una conexión profunda. Eso es innegable. Elena me cambió la vida, me mostró un mundo que yo ni siquiera sabía que existía. La admiraba inmensamente. Tal vez incluso estaba un poco enamorado de la idea de ella, del misterio que representaba. Hizo una pausa antes de continuar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero Elena siempre mantuvo cierta distancia, como si hubiera una parte de ella que estuviera reservada para alguien más. Ahora entiendo que esa parte estaba reservada para ti. Clara, eras lo más importante en su vida. Clara sintió una mezcla de alivio y emoción ante estas palabras. A pesar de todos los secretos y la doble vida que su madre había llevado, el amor que sentía por ella había sido genuino. Eso era lo único que realmente importaba. ¿Y tú?, continuó Sebastián, devolviéndole la pregunta. ¿Cómo fue crecer con ella? Clara sonrió, dejando que los recuerdos fluyeran. Era la mejor madre que podía imaginar. Creativa, cariñosa, siempre presente. A pesar de que ahora sé que debía estar lidiando con situaciones complicadas. Me enseñó a pintar, a apreciar la música, a ver belleza en los detalles que otros pasan por alto. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Después de que desapareció, viví con mi tía Laura, la hermana de mi padre. Fue amable conmigo, pero nunca tuvimos esa conexión especial. Siempre sentí que me faltaba una parte esencial de mí misma. Tu padre, comenzó Sebastián con cautela, murió cuando yo tenía 3 años. Un accidente automovilístico, respondió Clara automáticamente, la explicación que había dado cientos de veces a lo largo de su vida. Pero ahora, con todo lo que estaba descubriendo, se preguntaba si eso también había sido parte de la elaborada red de secretos de su madre. O al menos eso es lo que mi madre me contó, añadió con una nueva incertidumbre en su voz. Sebastián la miró con comprensión. Es difícil cuando el suelo bajo tus pies comienza a parecer menos sólido, ¿verdad? Cuando las verdades que dábamos por sentadas empiezan a cuestionarse. Clara asintió, agradecida por la empatía. Pero recuerda, continuó él, que algunas verdades permanecen inmutables, como el amor que tu madre sentía por ti. Eso es real, sin importar qué otras revelaciones nos esperan. Continuaron su camino en un silencio más cómodo, atravesando un bosque cada vez más denso. El sonido del agua corriente se hacía gradualmente más fuerte, indicando que se acercaban a su destino. Finalmente, el bosque dio paso a un claro natural, y ante ello se reveló un espectáculo sobrecogedor en una enorme formación rocosa en forma de arco natural. Se alzaba sobre un estanque de aguas cristalinas, alimentado por 2 cascadas que emergían de la propia roca como si la montaña estuviera llorando lágrimas de plata. La confluencia, murmuró Sebastián con reverencia, exactamente como Elena la describió. Clara se quedó sin palabras ante la belleza del lugar. Podía imaginar perfectamente a su madre aquí, absorbiendo cada detalle con su sensibilidad. Se acercaron al estanque donde la luz del sol creaba destellos irisados sobre la superficie del agua. Al pie del arco de piedra, parcialmente oculta por la vegetación, Clara distinguió una pequeña estructura que parecía tallada en la misma roca. Mira, señaló, acercándose cautelosamente. Era una especie de pedestal de piedra, con símbolos grabados que parecían antiguos pero que, al examinarlos más de cerca, revelaban patrones matemáticos contemporáneos hábilmente disfrazados como decoraciones primitivas. En el centro del pedestal había una hendidura con una forma muy específica. El anillo, dijo Clara mirando a Sebastián. Creo que es aquí donde debe ir. Sebastián se quitó la cadena del cuello y extrajo el anillo. Lo sostuvo frente a la hendidura comparando formas. Parece coincidir, murmuró. Pero antes de probarlo, debemos asegurarnos de estar preparados para lo que sea que esto active. Clara asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba ante la proximidad de un descubrimiento crucial. Estoy lista, afirmó, aunque no estaba completamente segura de ello. Sebastián insertó lentamente el anillo en la hendidura. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido diseñado específicamente para este propósito. Con un movimiento firme, lo giró en el sentido de las agujas del reloj. Por un momento no ocurrió nada. Luego, un suave rumor comenzó a emanar de la roca, aumentando gradualmente hasta convertirse en un estruendo. El suelo bajo sus pies vibró ligeramente, y ante sus ojos asombrados, una sección de la pared rocosa bajo el arco comenzó a deslizarse hacia un lado,
revelando una entrada. Ockpel. Increíble, susurró Clara una vez que la abertura se detuvo. Reveló un pasaje iluminado por una tenue luz azulada que parecía provenir de algún tipo de sistema de iluminación de emergencia. ¿Entramos?, preguntó Clara divida a Andre. La cautela y una curiosidad irresistible. Sebastián extrajo el anillo del pedestal y se lo volvió a colgar al cuello. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora, respondió, sacando una pequeña linterna de su mochila. Pero, mantente cerca. Juntos, cruzaron el umbral hacia lo desconocido, sin saber que lo que encontrarían dentro cambiaría para siempre su comprensión no solo del pasado, sino también de su futuro. El pasadizo se adentraba en la montaña, iluminado por aquella extraña luz azulada que emanaba de pequeños puntos incrustados en las paredes a intervalos regulares. No parecían bombillas convencionales, sino algún tipo de tecnología que Clara no reconocía. El aire era sorprendentemente fresco y seco, no el ambiente húmedo y viciado que habría esperado en una cueva natural. Este lugar fue construido de libro de men, comentó Sebastián, pasando la mano por una de las paredes perfectamente lisas, y con tecnología muy avanzada. Clara asintió sintiendo una mezcla de asombro y aprensión. ¿Quién habría creado este complejo subterráneo y con qué propósito? Y lo más importante, ¿qué conexión tenía su madre con todo esto? Después de caminar durante varios minutos por el pasadizo que descendía en una suave pendiente, llegaron a una puerta metálica con un panel electrónico al lado. A diferencia del mecanismo primitivo de la entrada, este parecía de alta tecnología. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara, observando el panel que solicitaba algún tipo de código de acceso. Sebastián examinó el dispositivo cuidadosamente. Necesitamos una contraseña o una llave biométrica, dijo, frunciendo el ceño. Clara se acercó al panel estudiando los símbolos. De repente notó algo familiar en el diseño. Espera, estos patrones se parecen a los dibujos que mi madre solía hacer en los márgenes de sus cuadernos. Tocó suavemente la superficie del panel. Siempre pensé que eran simples garabatos, pero ahora, recordando los movimientos que había visto hacer a su madre cientos de veces, Clara trazó un patrón específico sobre la pantalla táctil. Para su sorpresa, el panel emitió un pitido de confirmación y la puerta comenzó a deslizarse silenciosamente hacia un lado. ¿Cómo supiste hacer eso?, preguntó Sebastián, claramente impresionado. Intuición, respondió Clara, aunque en realidad era algo más profundo, en un recuerdo visceral de su infancia, de observar a su madre cuando creía que nadie la miraba. La puerta reveló una amplia sala circular, iluminada por la misma luz azulada, pero más intensa. En el centro de la sala había una estructura que parecía un jardín interior en plantas reales crecían en espiral, alrededor de una fuente central que emitía un suave burbujeo. Las paredes estaban cubiertas de pantallas y equipos tecnológicos, algunos activos y otros en modo de espera. El jardín de los ecos, murmuró Sebastián con asombro. No era una metáfora después de todo. Se adentraron cautelosamente en la sala. A medida que se acercaban al jardín central, Clara notó que las plantas no eran especies comunes. Algunas tenían formas y colores que nunca había visto antes. Otras parecían brillar ligeramente con una luminiscencia propia. Sanas, modificadas genéticamente, explicó una voz femenina desde el otro lado de la sala. Clara y Sebastián se volvieron bruscamente hacia la fuente del sonido. De las sombras emergió una mujer de unos 50 años, con el cabello negro entrecano, recogido en una trenza larga. Vestía ropa práctica de color oscuro y los observaba con una mezcla de cautela y curiosidad. Isabel, dijo Sebastián, reconociéndola inmediatamente. La mujer inclinó ligeramente la cabeza en reconocimiento. Sebastián Herrera. Muchos. Su mirada se posó en Clara, y una expresión de genuina emoción atravesó su rostro. Y tú debes ser Clara, te pareces tanto a ella. Clara sintió un nudo en la garganta. Esta mujer había conocido a su madre. Había trabajado con ella, quizás incluso sabía dónde estaba ahora. ¿Dónde está mi madre?, preguntó directamente, sin poder contenerse. ¿Está viva? Isabel se acercó lentamente a ellos, sus ojos nunca abandonando a Clara. Elena está viva, confirmó con voz suave. Pero su situación es tan complicada. Un sollozo involuntario escapó de los labios de Clara después de 15 años creyendo que su madre podría estar muerta. Esta confirmación era abrumadora. Sintió la mano de Sebastián en su hombro, ofreciéndole apoyo silencioso. «¿Qué quiere decir con complicada?», preguntó él. Isabel hizo un gesto hacia unas sillas dispuestas alrededor de una mesa cerca del jardín. «Sentémonos. La historia es larga y compleja». Una vez acomodados, Isabel comenzó su relato. «Los Guardianes, la organización para la que Elena y yo trabajábamos, no es lo que ustedes podrían imaginar. No somos una agencia gubernamental,
ni un grupo de espías ni activistas. Somos custodios de conocimiento, conocimiento que podría cambiar el mundo de formas que la mayoría de las personas ni siquiera pueden concebir. Hizo un gesto abacando la sala. Este lugar, el Jardín de los Ecos, es uno de nuestros nodos de almacenamiento. Aquí guardamos información crítica sobre descubrimientos científicos que el mundo no está preparado para recibir, ya sea por su potencial para ser mal utilizados o porque alterarían drásticamente el equilibrio de poder global. ¿Qué tipo de descubrimientos?, preguntó Sebastián. Avances en medicina que podrían erradicar enfermedades pero también crear superhumanos si cayeran en manos equivocadas. Tecnologías energéticas que resolverían la crisis climática pero que también podrían utilizarse como armas devastadoras. Descubrimientos biológicos que desafían nuestra comprensión de la vida misma. Ana Isabel hizo una pausa. Y esto es solo la punta del iceberg. Clara trataba de procesar esta información. Era como si le estuvieran hablando de ciencia ficción, excepto que estaba sentada en medio de la evidencia tangible de que todo era real. Y mi madre, insistió, ¿qué papel tenía en todo esto? Elena era especial incluso entre nosotros, respondió Isabel con una sonrisa nostálgica. Tenía una mente brillante para los patrones y códigos, pero también una sensibilidad artística única. Desarrolló sistemas de encriptación basados en secuencias estéticas que son prácticamente imposibles de descifrar para quienes no comparten su visión del mundo. Clara recordó los dibujos aparentemente aleatorios de su madre, los patrones que acababa de utilizar para abrir la puerta. Pero hace 15 años, continuó Isabel, su expresión tornándose sombría, Elena descubrió algo que la obligó a desaparecer. Algo tan significativo que decidió abandonarlo todo, incluso a ti, Clara, para protegerlo. ¿Y para protegerte qué descubrió?, preguntaron Sebastián y Clara casi al unísono. Isabel se levantó y se dirigió hacia uno de los paneles en la pared. Activó una pantalla que mostró lo que parecían ser secuencias de ADN y fórmulas químicas complejas. Regeneración celular completa, explicó. En términos simples, la clave para detener el envejecimiento humano y potencialmente revertirlo. Sebastián se acercó a la pantalla, estudiándola con intensidad. ¿Está diciendo que Elena descubrió la inmortalidad? No exactamente inmortalidad, pero sí una extensión de la vida humana que podría llegar a los 200 años con plena salud y funcionalidad. Y eso es solo el principio de las aplicaciones. Clara sintió un escalofrío. La magnitud de tal descubrimiento era casi imposible. Di comprender. ¿Por qué tuvo que desaparecer por eso? Preguntó. ¿Por qué no quedarse y trabajar protegida por los guardianes? Isabel la miró con gravedad. Porque hubo una filtración. Alguien dentro de nuestra organización intentó vender información parcial sobre el descubrimiento a un consorcio de empresas farmacéuticas y militares. Elena logró contener la filtración, pero en el proceso descubrió que la traición venía de alguien en la cúpula de los guardianes. Alguien con suficiente poder para encontrarla donde fuera. Así que huyó, concluyó Sebastián. Desapareció del mapa, confirmó Isabel. Pero antes, dividió la información clave en varias partes y las ocultó en diferentes lugares. El anillo es una de las llaves para acceder a esas partes. Clara miró el anillo que ahora Sebastián sostenía en su mano. ¿Y este lugar? ¿Qué parte de la información guarda? Este es el primer nodo, explicó Isabel. Contiene la metodología básica, pero no los componentes críticos que la harían. Functional. Es como tener el plano de un motor sin las especificaciones para construirlo. ¿Dónde están las otras partes?, preguntó Sebastián. Dispersas en diferentes continentes, protegidas por sistemas de seguridad similares. Elena diseñó el sistema para que solo alguien que conociera todos sus códigos personales pudiera acceder a ellos. Alguien como su hija, dijo Clara, comprendiendo. Fenómeno. Por eso el anillo llegó a mí a través de Sebastián. Era parte de su plan en Isabel. Asintió. Elena siempre supo que llegaría el día en que tendrías que tomar una decisión. Clara, en una decisión sobre si reunir o no todas las piezas de su descubrimiento. ¿Y dónde está ella ahora?, insistió Clara. Isabel se acercó a otra consola y tecleó una serie de comandos. Una pantalla mostró un mapa global con un punto parpadeante en una región montañosa, en lo que parecía ser el sudeste asiático. Este es su último punto de contacto conocido hace 3 semanas. Se mueve constantemente. Nunca permanece más de un mes en el mismo lugar. Clara observó el punto parpadeante, tratando de imaginar a su madre allí, sola, huyendo durante 15 años para proteger un secreto que podría cambiar la humanidad. Necesito verla, dijo con determinación. Necesito hablar con ella. Y lo harás, respondió Isabel. Pero, primero, debes decidir qué hacer con la información que te he dado. Elena te dejó la decisión final, a reunir todas las piezas del rompecabezas o dejarlas donde están, seguras y separadas. Clara miró a Sebastián,
quien había permanecido inusualmente silencioso durante los últimos minutos. Sus ojos reflejaban una intensa reflexión. ¿Tú qué opinas? Laprigan. Sebastián parecía estar librando una batalla interna. Como empresario, veo el valor incalculable de este descubrimiento, respondió con honestidad. Pero como alguien que ha visto lo que el poder y la ambición pueden hacer, entiendo por qué Elena decidió ocultarlo. Volvió su mirada hacia Clara, sin embargo. Creo que esta no es mi decisión. Es tuya, Clara. Tu madre te confió esta responsabilidad porque confiaba en tu juicio. Clara sintió el peso de esa responsabilidad asentarse sobre sus hombros. Una decisión que podría afectar a toda la humanidad estaba en sus manos. Antes de decidir, dijo finalmente, necesito ver a mi madre. Necesito escuchar su versión completa de la historia. Isabel asintió, como si hubiera estado esperando exactamente esta respuesta. Entonces, debemos prepararnos para un viaje, dijo, porque encontrar a Elena no será fácil, incluso conociendo su ubicación aproximada. ¿Por qué no? Prigant. Sebastian, porque no es la única que la busca, respondió Isabel con expresión sombría. El traidor dentro de los guardianes nunca dejó de intentar encontrarla. Y ahora que ustedes han activado este nodo, es probable que sepan que estamos tras la pista de Elena. ¿Quién es ese traidor?, preguntó Clara a Isabel. Se dirigió hacia una consola y extrajo lo que parecía ser un dispositivo de almacenamiento. Esa es la pregunta que hemos estado tratando de responder durante 15 años, dijo, guardando el dispositivo en un bolsillo. Y creo que solo tu madre conoce la respuesta. Un pitido agudo proveniente de uno de los monitores interrumpió la conversación. Isabel se acercó rápidamente a la pantalla y su expresión se tensó. Tenemos que irnos. Ahora, dijo con urgencia. El sistema de seguridad ha detectado una intrusión en el perímetro exterior. ¿Juan?, preguntó Sebastián, poniéndose inmediatamente alerta. No lo sé con certeza, pero no podemos quedarnos a averiguarlo. Isabel comenzó a activar una serie de protocolos en las distintas consolas. Hay una salida de emergencia, al otro lado del jardín. Nos llevará a la superficie por una ruta diferente. Mientras se apresuraban a seguir a Isabel hacia la salida oculta, Clara echó una última mirada al jardín de los ecos, preguntándose cuántos otros secretos guardaba este lugar, y cuántos más descubriría en su búsqueda por encontrar a su madre. En la salida de emergencia los condujo por un estrecho túnel que ascendía en espiral a través de la montaña. A diferencia del pasaje principal con su sofisticada iluminación, este camino alternativo parecía más rudimentario, iluminado únicamente por las linternas que Isabel les había proporcionado. Este túnel fue diseñado como último recurso, explicó Isabel mientras avanzaban a paso rápido. Intencionalmente básico, sin tecnología que pueda ser rastreada o desactivada. Clara podía sentir la tensión en el aire. Cada pocos minutos, Isabel consultaba un pequeño dispositivo que llevaba en la muñeca, similar a un reloj pero claramente mucho más avanzado. ¿Quién nos persigue?, preguntó Clara finalmente, necesitando entender la gravedad de su situación. Isabel mantuvo la vista fija en el camino mientras respondía. Podría ser cualquiera de varios grupos, exguardianes que se volvieron mercenarios, agentes de corporaciones que han estado tras la investigación de Elena durante años. Hizo una pausa significativa. Podría ser alguien enviado por el traidor original dentro de nuestra organización. ¿No tienen idea de quién es después de tanto tiempo?, preguntó Sebastián con incredulidad. Los guardianes operan con células aisladas, estructura compartimentada. La cúpula directiva incluye a 12 personas, y cualquiera de ellas podría ser el traidor. Elena era la única que había descubierto algo concreto, pero tuvo que huir antes de poder compartir esa información. El túnel comenzaba a ensancharse, y Clara pudo distinguir lo que parecía luz natural filtrándose desde arriba. Estaban llegando a la salida. Una vez fuera, debemos separarnos temporalmente, indicó. Isabel, tengo un vehículo oculto a 2 kilómetros al este. Sebastián, tú y Clara diríjanse hacia el norte, siguiendo el arroyo. Hay una cabaña de guardabosques abandonada donde pueden refugiarse. Los encontraré allí al anochecer. ¿Es seguro separarnos?, cuestionó Clara, sintiendo una aprensión creciente. Es más seguro que permanecer juntos, afirmó Isabel. Dividen sus recursos y nos persiguen a todos. Además, sacó de su bolsillo el dispositivo de almacenamiento que había tomado del jardín. Llevaré esto conmigo. Es lo que realmente buscan. Llegaron finalmente a una salida disimulada entre rocas y vegetación. Isabel los guió cuidadosamente, asegurándose de no dejar rastros visibles de su paso. Una vez fuera, comprobaron que se encontraban en una parte diferente de la montaña, con vistas a un valle boscoso que se extendía hacia el horizonte. Tengan, dijo Isabel, entregándoles un pequeño dispositivo similar al que ella llevaba en la muñeca. Es un comunicador encriptado. La frecuencia ya está configurada. Si hay problemas, presionen 2 veces el botón lateral. Se despidieron rápidamente, y Clara observó cómo Isabel desaparecía entre la vegetación con la agilidad de alguien acostumbrado a moverse en terrenos difíciles. Vamos,
dijo Sebastián, orientándose con el sol. El arroyo debe estar en esa dirección. Comenzaron a caminar en silencio, atentos a cualquier sonido fuera de lo común. Clara sentía una extraña mezcla de emociones en el alivio de saber que su madre estaba viva, la ansiedad por la persecución y una creciente determinación por llegar hasta el final de esta historia sin importar los obstáculos. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián después de un rato mientras descendían por una pendiente boscosa. En mi madre, respondió Clara, en cómo debe haber sido para ella tomar esa decisión, abandonarlo todo, incluso a su hija, por proteger un secreto tan importante. Debió ser desgarrador, comentó Sebastián con suavidad. Lo que no entiendo es por qué no me llevó con ella, continuó Clara, dando voz a la pregunta que había atormentado sus pensamientos desde que descubrió la verdad. Podríamos haber desaparecido juntas. Sebastián se detuvo un momento, mirándola con intensidad. Piénsalo, Clara. Si lo hubiera hecho, ambas habrían estado huyendo constantemente. Nunca habrías tenido una infancia normal, una educación estable. Estarías siempre en peligro. Hizo una pausa. Elena te dio la oportunidad de crecer en seguridad. Aunque eso significara el mayor sacrificio para ella en renunciar a verte crecer. Clara sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Además, añadió Sebastián con una sonrisa triste, ella siempre planeó que este día llegara. Te dio pistas, me dejó el anillo. Preparó todo para que eventualmente pudieras encontrarla, cuando fuera el momento adecuado, cuando fueras lo suficientemente mayor para entender y decidir. Continuaron su camino encontrando finalmente el arroyo que Isabel había mencionado. Lo siguieron corriente arriba, avanzando ahora sobre terreno más abierto pero manteniéndose cerca del borde del bosque para poder ocultarse rápidamente si fuera necesario. ¿Crees que Isabel tiene razón?, preguntó Clara después de un largo silencio. ¿Sobre qué nos están siguiendo? Isabel no me parece del tipo que se alarma sin motivo, respondió Sebastián. Si dice que hay peligro, le creo. Como para confirmar sus palabras, un sonido distante llamó su atención, el inconfundible batir de aspas de un helicóptero acercándose, rápido, al bosque. Urgió Sebastián, tomando a Clara del brazo. Se internaron entre los árboles, justo cuando el helicóptero aparecía sobre el valle. Era negro, sin identificaciones visibles, y volaba bajo, como buscando algo no a alguien. Agazapados entre la vegetación, observaron cómo la aeronave sobrevolaba metódicamente el área, siguiendo un patrón de búsqueda. No es una coincidencia, murmuró Sebastián. Nos están buscando. El comunicador en la muñeca de Clara emitió una vibración suave. Al activarlo, apareció un mensaje de texto encriptado en helicóptero detectado noise amistoso. Permanezcan ocultos en cambio de planes. Los encontraré en las coordenadas adjuntas. Extrema precaución. Sebastián revisó las coordenadas. Es en la dirección opuesta a la cabaña, dijo en voz baja. Isabel debe haber detectado actividad enemiga en esa zona también. ¿Cómo saldremos de aquí con ese helicóptero vigilando?, preguntó Clara, sintiendo que la situación se complicaba por momentos. Sebastián observó el cielo a través del dosel de árboles, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos una distracción, dijo finalmente. Algo que los aleje de esta área lo suficiente para que podamos movernos. Buscó en su mochila y extrajo un pequeño dispositivo electrónico que Clara no había visto antes. ¿Qué es eso? Un emisor de señales de emergencia, explicó. Parte de mi equipo de seguridad personal. Si lo activo, emitirá una señal de socorro que cualquier aeronave cercana puede captar. ¿Y eso nos ayuda? Si lo colocamos lejos de nuestra posición y lo activamos, el helicóptero podría ir a investigar, dándonos tiempo para movernos hacia las nuevas coordenadas. El plan era arriesgado, pero parecía su mejor opción. Sebastián programó el dispositivo y, moviéndose con sigilo, se alejó para colocarlo mientras Clara permanecía oculta. Cuando regresó unos 10 minutos después, activó el emisor. Casi de inmediato, el helicóptero cambió su curso, dirigiéndose hacia donde habían dejado el dispositivo, a varios kilómetros de distancia. Ahora, indicó Sebastián. Movimiento rápido pero cauteloso. Mantente bajo los árboles siempre que sea posible. Comenzaron a avanzar hacia las nuevas coordenadas, moviéndose en zigzag para aprovechar la cobertura natural. Clara se sorprendió de lo eficientemente que Sebastián se orientaba en el bosque. ¿Dónde aprendiste a moverte así?, preguntó en un susurro. Después de conocer a tu madre me tomé muy en serio mi seguridad personal, respondió. Contraté a ex-militaires para que me enseñaran técnicas de supervivencia y evasión. Nunca pensé que las utilizaría en una situación real, pero aquí estamos. Avanzaron durante horas, deteniéndose solo brevemente para descansar y hidratarse. A medida que caía la tarde, el bosque se volvía más oscuro y la navegación más difícil. El helicóptero había regresado y continuaba sobrevolando el área,
aunque parecía haber perdido su rastro. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, llegaron a un pequeño acantilado que ofrecía una vista del valle, según las coordenadas. Debían descender por una pendiente rocosa hasta una pequeña cueva natural en la base. Ahí abajo, señaló Sebastián, debe ser donde Isabel nos encontrará. Comenzaron el descenso cuidadosamente, utilizando las rocas y raíces como apoyo. Estaban a mitad de camino cuando el sonido del helicóptero se intensificó nuevamente. Esta vez parecía dirigirse directamente hacia ellos. —¿Se han dado cuenta? —exclamó Clara con alarma. —Corre —urgió Sebastián—, hacia la cueva. Abandonando toda pretensión de sigilo, descendieron a toda velocidad por la pendiente, resbalando y tropezando mientras el helicóptero se acercaba amenazadoramente. Una luz potente emergió de la aeronave, barriendo el terreno en su búsqueda. Clara sintió que el haz de luz casi la alcanzaba cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva. Se lanzaron dentro justo cuando el helicóptero pasaba sobre ellos, su luz iluminando brevemente el interior rocoso antes de continuar su búsqueda. Jadeando por el esfuerzo y la adrenalina, permanecieron en silencio, escuchando cómo el sonido del helicóptero se alejaba gradualmente. —Eso estuvo cerca —murmuró Sebastián, encendiendo su linterna para examinar el interior de la cueva. Para su sorpresa, no se encontraban en una simple caverna natural. El interior estaba parcialmente acondicionado, había suministros apilados ordenadamente, un pequeño generador y lo que parecía ser equipo de comunicaciones. —Parece que Isabel ha estado preparada para esta eventualidad durante mucho tiempo —comentó Clara, impresionada por la previsión. El comunicador en su muñeca vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de voz, la voz tensa de Isabel Ann. —Estoy comprometida, repito. Estoy comprometida. No puedo llegar al punto de encuentro. Activen el protocolo Fénix en el equipo de la cueva. Las instrucciones están en el sobresellado. Clara, confía en tus instintos. Sebastián, protégela con tu vida. El mensaje terminaba con un ruido de interferencia. —Comprometida. Eso significa, comenzó Clara, un nudo formándose en su garganta. —Significa que la han capturado o que está huyendo y no puede arriesgarse a venir aquí —explicó Sebastián, buscando rápidamente entre los suministros, hasta encontrar un sobre similar al que Elena había dejado para Clara. Lo abrió y extrajo un conjunto de documentos y un pequeño dispositivo electrónico. —Están coordenados —dijo después de examinar el contenido—, y pasaportes falsos, dinero, en efectivo, todo lo necesario para un viaje internacional. Miró a Clara con determinación. —Parece que vamos a buscar a tu madre por nuestra cuenta. Clara tomó uno de los pasaportes, examinando la fotografía alterada que ahora la representaba bajo un nombre falso. —Esto es una locura —murmuró. Pero su voz contenía más resolución que miedo. —Pero si es la única forma de encontrar a mi madre, estoy dispuesta a seguir adelante. Sebastián asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos mientras activaba el dispositivo electrónico, que comenzó a emitir una secuencia de datos encriptados. —El protocolo Fénix está en marcha —dijo—, y con él, nuestra verdadera misión apenas comienza. El avión privado de Sebastián Herrera se elevaba sobre las nubes, dejando atrás el continente americano. Gracias a sus contactos y recursos, habían logrado evadir la vigilancia y despegar desde una pequeña pista privada sin llamar la atención. Clara observaba el atardecer a través de la ventanilla, los rayos del sol pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que le recordaban las acuarelas que su madre solía crear. Sebastián se sentó frente a ella, colocando sobre la mesa plegable un mapa y los documentos que habían encontrado en la cueva. —Según estos datos —dijo, señalando un punto en el mapa—, tu madre se encuentra en algún lugar de estas montañas, en la frontera entre Tailandia y Myanmar, un área remota, difícil de acceder y con escasa presencia gubernamental, el lugar perfecto para esconderse —comentó Clara—. —O para ocultar algo importante —añadió Sebastián significativamente. Clara asintió, comprendiendo la implicación. Su madre no solo se estaba escondiendo, probablemente custodiaba otra parte del descubrimiento que la había obligado a desaparecer. ¿Qué sabemos sobre el dispositivo que activamos? ¿El protocolo Fénix? Sebastián manipuló el pequeño aparato electrónico que ahora emitía una luz parpadeante casi imperceptible. Por lo que puedo deducir de las instrucciones, es un sistema de comunicación ultrasecreto. Emite una señal encriptada que solo ciertos receptores pueden captar. Esencialmente estamos anunciando nuestra presencia, pero únicamente a quienes saben qué buscar. No es arriesgado. ¿Qué pasa si los que nos persiguen pueden detectarlo también? Isabel especificó que este protocolo solo debe usarse en caso de emergencia extrema. Confío en su juicio. Sebastián hizo una pausa. Además, la señal cambia constantemente siguiendo un algoritmo que, aparentemente, solo tu madre y sus aliados más cercanos conocen. Clara tomó el anillo que ahora llevaba colgado de una cadena alrededor de su cuello. Sebastián
se lo había devuelto, insistiendo en que le pertenecía por derecho. Todo esto parece sacado de una película de espías, dijo, girando el anillo entre sus dedos. A veces me pregunto si realmente estoy despierta o si esto es algún tipo de sueño elaborado. Sebastián sonrió con comprensión. Te aseguro que es muy real, aunque debo admitir que incluso para alguien como yo, acostumbrado a manejar situaciones complejas en el mundo corporativo, todo esto resulta teskent. Se produjo un momento de silencio contemplativo entre ellos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Clara fue la primera en romperlo. Háblame más de ti, Sebastián, pidió. En estos días caóticos apenas hemos tenido tiempo para conocernos, y sin embargo, estás arriesgando tu vida por ayudarme. Sebastián pareció sorprendido por la pregunta, como si no estuviera acostumbrado a hablar de sí mismo en términos personales. No hay mucho que contar realmente. Comenzó con cierta reticencia. Vengo de una familia de clase media. Mi padre era profesor universitario, mi madre enfermera. Crecí valorando la educación y el trabajo duro. ¿Cómo pasaste de eso a convertirte en uno de los empresarios más exitosos del país? Sebastián esbozó una sonrisa nostálgica. Determinación, algo de talento para los negocios y hay mucha suerte. Aunque como ya sabes, tu madre jugó un papel crucial en mi ascenso. Hizo una pausa, recordando, después de aquel incidente cuando Elena me ayudó, decidí que nunca más estaría en una posición de vulnerabilidad. Estudié, trabajé incansablemente, aproveché cada oportunidad y la información que mi madre te proporcionaba, añadió. Claran, sí, eso también, admitió Sebastián, pero sabes, nunca fue información ilegal o que perjudicara a otros. Elena tenía un código moral estricto. La información me daba ventaja, pero siempre dentro de los límites éticos. Clara asintió, sintiendo que esta descripción coincidía con la madre que recordaba firme en sus principios, incapaz de dañar a otros deliberadamente. ¿Y tú?, preguntó Sebastián, devolviendo la pregunta. ¿Cómo ha sido tu vida estos 15 años? Clara suspiró, reorganizando sus recuerdos. Después de que mi madre desapareció, viví con mi tía Laura. Como te mencioné, fue en solitario. Laura es una buena persona, pero nunca conectamos realmente. Siempre sentí que había un muro invisible entre nosotras. ¿Estudiaste arte como tu madre? Inicialmente sí, pero luego me incliné por algo más práctico en la administración hotelera. Irónico, ¿no? Terminé sirviendo mesas en un restaurante de lujo. No hay nada de malo en eso, comentó Sebastián con genuina sinceridad. Lo sean y en realidad me gusta el trabajo. Hay algo reconfortante en la previsibilidad, en saber exactamente qué se espera de ti. Él hizo una pausa. Supongo que inconscientemente estaba buscando estabilidad después de que mi mundo se derrumbó cuando ella se fue. Sebastián la observaba con atención, como si estuviera viendo más allá de sus palabras. Has sido muy valiente, Clara. No cualquiera mantendría la compostura, como tú lo has hecho. Especialmente después de descubrir que toda tu vida ha estado rodeada de secretos. No estoy segura de que sea valentía, respondió ella con honestidad. Es más bien determinación. He pasado 15 años preguntándome qué pasó con mi madre. Ahora que estoy tan cerca de descubrirlo, nada podría detenerme. La conversación fue interrumpida por el piloto, quien anunció que estarían realizando una escala técnica en una pequeña isla privada en el Pacífico para repostar combustible. Es un lugar seguro, aseguró Sebastián cuando el piloto terminó el anuncio. Pertenece a un viejo amigo que me debe algunos favores. Nadie sabrá que estuvimos allí. Clara asintió, confiando en su juicio. En los últimos días, había aprendido a valorar la meticulosa atención que Sebastián prestaba a los detalles de seguridad. ¿Cuánto tiempo estaremos allí? Unas horas. Tiempo suficiente para descansar un poco y reorganizarnos. Tengo algunos contactos en el sudeste asiático que nos ayudarán una vez que lleguemos. Clara se recostó en su asiento, sintiendo por primera vez en días el peso del cansancio. Los acontecimientos se habían sucedido tan rápidamente que apenas había tenido tiempo de procesarlos. Deberías descansar, sugirió Sebastián notando su fatiga. Aún nos espera un largo viaje. No creo que pueda dormir, respondió ella, aunque sus párpados se sentían pesados. Hay demasiadas cosas dando vueltas en mi cabeza. Sebastián se levantó y regresó momentos después con una manta ligera que colocó sobre Clara. Al menos, dijo con gentileza, necesitarás todas tus fuerzas para lo que viene. Clara agradeció el gesto, sorprendida por la tensión. Este hombre poderoso y sofisticado mostraba una faceta humana y considerada que contrastaba con la imagen pública que proyectaba. Mientras cerraba los ojos, sintió que el avión atravesaba una zona de turbulencia. Era una metáfora perfecta para su vida actual, sacudida por fuerzas invisibles, avanzando hacia un destino incierto. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo,
No estaba sola en ese viaje. Con ese pensamiento reconfortante, Clara se dejó llevar por el sueño mientras el avión continuaba su travesía hacia el otro lado del mundo, donde esperaban respuestas, y quizás finalmente el reencuentro con su madre. El pequeño atolón privado en medio del Pacífico emergía como una joya esmeralda rodeada por aguas turquesa. Cuando el avión descendió para aterrizar en la pista privada, Clara pudo apreciar la belleza virgen del lugar en playas de arena blanca, exuberante vegetación tropical y, en el extremo norte, una elegante villa de diseño minimalista que parecía fundirse con el entorno natural. «Bienvenidos a Isla Serenidad», anunció Sebastián mientras descendían por la escalerilla del avión. Uno de los pocos lugares en el mundo que no aparece en ningún mapa oficial. «Es impresionante», comentó Clara, respirando profundamente. «El aire cálido y salado. ¿Quién es este amigo tuyo que posee un paraíso privado?» «Takashi Yamamoto, un excéntrico genio tecnológico japonés. Prefiere el anonimato, así que compró esta isla y la mantuvo deliberadamente fuera del radar. Solo sus amigos más cercanos saben de su existencia». Mientras caminaban hacia la villa, fueron recibidos por un hombre mayor de ascendencia asiática, vestido con ropa informal pero elegante. Sebastián, viejo amigo, saludó con acento que mezclaba japonés con inglés americano. «Has el un momento interesante para visitarme». Los hombres intercambiaron un abrazo breve pero sincero. «Takashi, te presento a Clara Mendoza», dijo Sebastián. «Clara, este es Takashi Yamamoto, el hombre que revolucionó la criptografía moderna antes de decidir que prefería la soledad de una isla desierta». Takashi inclinó levemente la cabeza en un gesto de respeto. «Señorita Mendoza, es un honor conocerla, especialmente considerando quién es su madre». Clara se sorprendió ante la mención. «¿Conocí a mi madre?» «No personalmente», aclaró Takashi, mientras los guiaba hacia la villa. «Pero en ciertos círculos, Elena Mendoza es una leyenda. Sus algoritmos de encriptación basados en patrones artísticos cambiaron paradigmas que creíamos inamovibles». Entraron a la villa, un espacio abierto y luminoso con vistas panorámicas al océano. La tecnología de vanguardia se integraba discretamente con el diseño minimalista. «Sebastián me puso al tanto de su situación», continuó Takashi, ofreciéndoles asiento en la terraza mientras un asistente silencioso servía bebidas refrescantes. «Y debo decir que estoy intrigado. El protocolo Fénix no se ha activado en más de una década». «¿Conoces el protocolo?», preguntó Sebastián con evidente sorpresa. Takashi sonrió enigmáticamente. «Hay muchas cosas que conocí en mi vida anterior antes de convertirme en un ermitaño isleño». Tomó un sorbo de su bebida. «Los guardianes y yo tuvimos nuestras colaboraciones en el pasado. Digamos que proporcioné ciertas herramientas tecnológicas. Entonces sabes quiénes son realmente», dijo Clara, inclinándose hacia adelante. «Conant, sé lo suficiente para mantenerme prudentemente alejado», respondió Takashi, «pero también lo suficiente para ayudarlos en su búsqueda». Se dirigió hacia un panel en la pared y presionó una secuencia. Una sección de la pared se deslizó, revelando una habitación oculta llena de equipos electrónicos. «Vengan, tenemos trabajo que hacer». Durante las siguientes horas, Takashi trabajó en analizar la señal del dispositivo del protocolo Fénix, mientras Clara y Sebastián se turnaban para descansar y revisar la documentación que habían traído consigo. «¡Lo tengo!», exclamó Takashi finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse una respuesta. Sebastián y Clara se acercaron rápidamente a la pantalla donde Takashi señalaba una secuencia de datos. «¿Qué dice?», preguntó Clara con impaciencia. «Es un mensaje encriptado, pero he podido decodificarlo parcialmente». Takashi tecleó algunos comandos más, y una traducción aproximada apareció en la pantalla en Fénix. «Reconocido. Destino comprometido. Nuevo punto de encuentro. El templo, donde el tiempo se detiene. La hija conoce el camino. Preparación inmediata». «La hija conoce el camino», repitió Clara, confundida. «Pero yo no sé de ningún templo». «Tal vez no conscientemente», sugirió Takashi. «¿Tu madre te llevó a algún templo cuando eras niña? ¿Algún lugar significativo con características religiosas o históricas?» Clara cerró los ojos intentando recordar. De repente, una imagen borrosa comenzó a formarse en su mente. «Hubo un viaje», dijo lentamente. «Cuando tenía unos 8 años. Mi madre me llevó a Tailandia durante las vacaciones escolares. Visité varios templos, pero había uno especial. Se esforzó por recuperar el recuerdo. Un templo antiguo, apartado del circuito turístico. Tenía un reloj de sol enorme en el centro del patio principal». «¿Recuerdas el nombre?», preguntó Sebastián. «Algo como Wachedisi Sachanalai», dijo Clara finalmente, el nombre emergiendo de las profundidades de su memoria. «Mi madre insistió en que debíamos visitarlo al amanecer, cuando no había turistas. Me dijo que era un lugar donde el tiempo se detiene». Takashi tecleó rápidamente el nombre en su sistema. «Existe.
confirmó. Un templo antiguo en la provincia de Sukhothai al norte de Tailandia, relativamente aislado, fuera de las rutas turísticas principales. Eso tiene que ser, afirmó Sebastián. Tu madre te llevó allí por una razón. No fue una simple excursión turística en Clara. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Otro recuerdo emergió, uno que había olvidado durante años. Hubo algo más, dijo lentamente, en ese templo. Mi madre me hizo memorizar un patrón en las baldosas del suelo. Me lo presentó como un juego en sí. Alguna vez nos separamos, Clara. Recuerda este camino y te llevará de vuelta a mí. Estaba preparándote, murmuró Sebastián con asombro. Incluso entonces, ya estaba dejando pistas para este momento. El problema es que no recuerdo el patrón completo, confesó Clara con frustración. Han pasado demasiados años. Takashi se acercó a un cajón y extrajo un cuaderno y lápices. Dibuja lo que recuerdes, sugirió. A veces, nuestras manos recuerdan lo que nuestras mentes han olvidado. Clara tomó el lápiz con cierta vacilación. Luego comenzó a trazar líneas en el papel. Al principio los trazos parecían aleatorios, pero gradualmente comenzó a emerger un patrón. Una serie de líneas interconectadas que formaban algo similar a un laberinto estilizado. Es todo lo que puedo recordar, dijo finalmente, observando su dibujo incompleto. Takashi escaneó el dibujo y lo proyectó en una pantalla más grande. Utilizando un software especializado, comenzó a analizar el patrón. Interesante, murmuró. Hay una estructura matemática subyacente aquí, no es aleatorio. Trabajó en silencio durante varios minutos, añadiendo líneas virtuales al dibujo de Clara, completando secciones basándose en algoritmos predictivos. Si mis cálculos son correctos, dijo finalmente, este patrón podría representar un camino físico dentro del templo, posiblemente hacia una cámara oculta o un punto de encuentro secreto. Clara observó la versión completada de su dibujo. Sintiendo una extraña familiaridad con él en sí, murmuró, esto se parece mucho más a lo que recuerdo. Entonces tenemos nuestro destino, declaró Sebastián. El templo Wat Chedi Sisachan Alai. No será fácil llegar allí sin ser detectados, advirtió Takashi, especialmente si quienes los persiguen tienen los recursos que sospecho. ¿Qué sugieres?, preguntó Sebastián. Takashi sonrió enigmáticamente. Tengo algunos recursos que podrían ser útiles. Equipamiento, documentos adicionales, y tal vez, hizo una pausa significativa, un medio de transporte menos conspicuo que tu avión privado. Se dirigió hacia un armario blindado, y tras introducir una compleja combinación, extrajo varios dispositivos electrónicos y documentos en bloqueadores, de señal, inhibidores de rastreo y nuevas identidades, explicó, entregándoles los artículos. Wyast, añadió sacando un pequeño objeto que parecía un pendrive antiguo, es algo que desarrollé hace años para los guardianes. Unilove Digital Universal puede desbloquear casi cualquier sistema electrónico si se utiliza correctamente. ¿Por qué nos ayudas tanto?, preguntó Clara, abrumada por la generosidad del hombre. Takashi la miró con una expresión que mezclaba nostalgia y determinación. Digamos que tengo una deuda con tu madre, respondió. Y con los guardianes. En mi juventud cometí errores. Desarrollé tecnología que podría haber sido devastadora en las manos equivocadas. Elena y su organización se aseguraron de que eso nunca sucediera. Me dieron una segunda oportunidad. Se acercó a una ventana, contemplando el océano iluminado. Por la luna nada más, continuó, lo que tu madre descubrió, la regeneración celular completa, es demasiado importante para caer en manos equivocadas. Podría cambiar el curso de la humanidad, para bien o para mal. Clara asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que había heredado cuando partimos. Preguntó, dirigiéndose a Sebastián. Al amanecer, respondió él. El piloto está descansando, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Takashi los condujo a habitaciones preparadas para ellos. Antes de retirarse, tomó la mano de Clara entre las suyas. Tu madre es una mujer extraordinaria, dijo con sinceridad, y veo mucho de ella en ti, no solo en tu apariencia, sino en tu determinación y coraje. Clara sintió una oleada de emoción ante estas palabras. Gracias, respondió simplemente, incapaz de expresar todo lo que sentía. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando el suave rumor de las olas, Clara pensó en todo lo que había descubierto en tan pocos días. Su vida había dado un giro completo, transformándose de la rutina predecible de una camarera a una misión internacional llena de secretos y peligros. Y sin embargo, en medio de toda esta locura, sentía una extraña sensación de propósito, como si finalmente estuviera en el camino que siempre debió seguir, el camino que la llevaría de vuelta a su madre. Con ese pensamiento reconfortante, se dejó llevar por el sueño, preparándose mentalmente para los desafíos que aún estaban por venir. El amanecer en Tailandia pintaba el cielo de tonos dorados y rosados mientras el jeep que Takashi les había proporcionado avanzaba por caminos rurales, alejándose deliberadamente de las rutas principales.
Clara observaba el paisaje en arrozales interminables, pequeñas aldeas y, en la distancia, colinas cubiertas de vegetación exuberante. Cada kilómetro recorrido la acercaba más a su madre, o al menos así lo sentía. Sebastián conducía con concentración, siguiendo las indicaciones del GPS especializado que Takashi había programado específicamente para ellos. El dispositivo evitaba automáticamente carreteras con cámaras de vigilancia y áreas con fuerte presencia policial o militar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián, rompiendo el silencio contemplativo que se había instalado entre ellos. Nerviosa, emocionada, asustada, respondió Clara con honestidad. Es como si estuviera viviendo simultáneamente la mejor y la peor semana de mi vida. Sebastián asintió comprensivamente. Lo estás manejando con una fortaleza admirable. Comentó. La mayoría de las personas se habrían derrumbado ante la mitad de lo que has enfrentado. No tengo mucha opción, ¿verdad?, respondió ella con una pequeña sonrisa. Además, tengo un buen compañero de aventuras. Sebastián pareció momentáneamente sorprendido por el cumplido, pero rápidamente recuperó su compostura. El GPS. Estamos a unos 40 kilómetros del templo, informó. Llegaremos antes del mediodía si mantenemos este ritmo. Clara asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba ante la proximidad de su destino. Abrió la mochila que Takashi les había preparado y revisó nuevamente el contenido: documentos falsos, dispositivos electrónicos, suministros básicos y, lo más importante, el dibujo del patrón que había recordado, ahora completado con la ayuda del análisis de Takashi. ¿Crees que mi madre estará allí?, preguntó, expresando la duda que la atormentaba. No lo sé, respondió Sebastián con sinceridad, pero estoy seguro de que encontraremos algo importante. Elena nunca haría que emprendieras este viaje sin un propósito significativo. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Los arrozales dieron paso a terrenos más elevados y boscosos. Finalmente, tras un recodo en el camino, vislumbraron los primeros indicios del complejo del templo en antiguas murallas de piedra parcialmente cubiertas de vegetación. Sebastián detuvo el jeep en un claro alejado del camino principal, ocultándolo bajo la sombra de árboles frondosos. Continuaremos a pie, dijo. Será más seguro y menos llamativo. Cargaron mochilas con lo esencial y comenzaron a caminar, siguiendo un sendero apenas visible que, según el mapa de Takashi, los llevaría a una entrada secundaria del templo, lejos de la entrada principal que ocasionalmente recibía a algunos turistas. Tras media hora de caminata, llegaron a un muro de ruido que marcaba el perímetro del antiguo complejo. Lo escalaron con facilidad y se encontraron en terreno sagrado, un extenso recinto con edificaciones en diversos estados de conservación, desde simples cimientos hasta estructuras casi intactas. Es hermoso, murmuró Clara, reconociendo instantáneamente el lugar de sus recuerdos infantiles. Casi no ha cambiado. Sebastián consultó el mapa y luego señaló hacia el norte. El edificio principal debe estar en esa dirección. Es donde probablemente encontraremos el patrón de baldosas que recordaste. Avanzaron con cautela, atentos a cualquier señal de presencia humana. El lugar parecía desierto, envuelto en un silencio sagrado apenas interrumpido por el canto ocasional de algún pájaro y el suave susurro de las hojas mecidas por la brisa. Finalmente llegaron a un patio amplio dominado por un chedi y una estupa tailandesa majestuoso que se elevaba hacia el cielo. En el centro del patio, tal como Clara recordaba, se encontraba un enorme reloj de sol de piedra, sus marcas grabadas profundamente en la superficie pulida. El templo donde el tiempo se detiene, citó Sebastián, observando el reloj de sol. Es bastante literal. Clara se acercó al dispositivo solar, sintiendo una extraña familiaridad. Recorrió con sus dedos las marcas horarias y notó algo peculiar en uno de los números. El correspondiente a las 5 tenía un diseño ligeramente diferente, casi imperceptible, para quien no estuviera buscando detalles específicos. Esto, llamó a Sebastián. Esta marca es distinta. Sebastián examinó el detalle que Clara señalaba. Podría ser una indicación, sugirió. ¿Recuerdas si tu madre prestó especial atención a alguna parte específica del templo? Clara cerró los ojos, esforzándose por recuperar recuerdos enterrados durante años. Imágenes fragmentadas comenzaron a emerger en su madre llevándola de la mano por el patio, deteniéndose frente al reloj de sol, observando la posición de la sombra. «La sombra», exclamó de repente. Mi madre me explicó cómo funciona un reloj de sol. Me dijo que la sombra señala la hora, pero también puede señalar un camino en ambos. Miraron la posición actual del sol. Era casi mediodía, y la sombra proyectada por el gnomon central del reloj era mínima. Tendríamos que esperar hasta las 5 de la tarde para ver hacia dónde apunta la sombra, dijo Sebastián con cierta frustración. O podríamos calcular la trayectoria, sugirió Clara. Mi madre me enseñó que la sombra siempre sigue un patrón predecible. Utilizando el mapa y una brújula de la mochila de Sebastián, trazaron una línea imaginaria desde el centro del reloj de sol
hacia donde la sombra apuntaría a las 5 de la tarde. La línea los llevaba directamente hacia una estructura menor en el extremo oriental del complejo. «Debe ser ahí», dijo Clara con creciente excitación. Se dirigieron hacia la estructura, un pequeño edificio de piedra que parecía haber sido algún tipo de santuario. A diferencia de otros edificios del complejo, este parecía relativamente bien conservado, con su techo de piedra intacto. Al entrar, sus ojos tardaron unos momentos en adaptarse a la penumbra. El interior era un espacio cuadrado, aparentemente vacío, excepto por un altar sencillo en el fondo. Pero lo que inmediatamente captó la atención de Clara fue el suelo en un intrincado mosaico de baldosas de piedra, formando un patrón que reconoció instantáneamente. «Es igual a mi dibujo», susurró con asombro. Se arrodilló para examinar más de cerca el mosaico. Efecto. El patrón era idéntico al que había dibujado en la isla de Takashi, líneas interconectadas formando un laberinto estilizado. «¿Y ahora qué?», preguntó Sebastián, observando el patrón con atención. Clara sacó el dibujo completado por Takashi y lo estudió brevemente. «Mi madre me dijo que era un camino», recordó, «que debía seguirlo paso a paso». En lo que parecía ser el punto de inicio del patrón, Clara comenzó a caminar lentamente, siguiendo las líneas con precisión. Sebastián la observaba en silencio, respetando su concentración. Al llegar al centro del patrón, Clara se detuvo. Según el dibujo, debería haber algo allí, algún tipo de indicación o mecanismo, pero el suelo parecía sólido y uniforme. «No entiendo», murmuró con frustración. «Debería haber algo aquí». Sebastián se acercó, examinando cuidadosamente las baldosas. «Quizás no es tan literal», sugirió. «Tal vez el patrón mismo es una clave para algo más». Clara volvió a mirar el dibujo, esta vez prestando atención no solo al camino, sino a la forma general del patrón. Desde su posición central, las líneas irradiaban hacia el exterior, formando una figura que se asemejaba a «¡una flor!», exclamó. «El patrón forma una flor de loto vista desde arriba». Sebastián asintió, viendo el patrón con nuevos ojos. «Y en la arquitectura de templos budistas, la flor de loto a menudo representa renacimiento y pureza», completó Clara. Miró hacia el altar en el fondo de la sala. «El altar debe ser el altar». Se acercaron al sencillo altar de piedra. A primera vista, parecía una simple plataforma rectangular, desgastada por el tiempo. Pero, al examinarlo más detenidamente, Clara notó unas marcas casi imperceptibles en uno de los laterales en líneas finas que formaban el contorno estilizado de una flor de loto. «Aquí», señaló. Sebastián pasó sus dedos por las marcas, presionando suavemente. Para su sorpresa, la piedra cedió ligeramente con un suave clic. Lentamente, una sección del altar comenzó a deslizarse, revelando un compartimento oculto. En su interior había un cofre metálico no más grande que un libro. Sin cerradura visible, el cofre parecía sellado herméticamente. «¿Cómo lo abrimos?», preguntó Sebastián. Clara examinó el cofre y notó un pequeño hueco circular en uno de sus lados. Un hueco que parecía diseñado específicamente para el anillo, dijo, tomando la joya que colgaba de su cuello. «Isla Ley». Con manos ligeramente temblorosas, Clara insertó el anillo en el hueco. Encajaba perfectamente. Giró suavemente y el cofre emitió un sonido de descompresión antes de abrirse automáticamente. En su interior encontraron 3 objetos Anund, disco duro sellado herméticamente, una llave física antigua y una carta doblada con el nombre Clara, escrito en la inconfundible caligrafía de Elena. Clara tomó la carta con manos temblorosas. La abrió cuidadosamente y comenzó a leer en voz alta. «Mi querida Clara, si estás leyendo esto, significa que has seguido el camino que te mostré hace tantos años. Siempre supe que este día llegaría, aunque esperaba poder estar allí, para guiarte personalmente. El disco duro contiene una parte crucial de mi investigación, protegida con la encriptación que desarrollé. Solo tú puedes desbloquearla, utilizando la secuencia que te enseñé a través de nuestras canciones de cuna. La llave abre el último refugio, donde espero que podamos reunirnos finalmente. Está ubicado donde el dragón duerme bajo la luna de Jade, un lugar que visité contigo durante ese mismo viaje. Ten cuidado, mi niña. Hay personas que darían cualquier cosa por obtener lo que has encontrado. Confía en tu instinto. ¿Sobre en quién puedes confiar? Estoy tan orgullosa de la mujer en que te has convertido. Cada día lejos de ti ha sido un tormento, pero saber que estabas a salvo me dio la fuerza para continuar. Pronto estaremos juntas de nuevo. Sigue el camino del dragón. Con todo mi amor, mamá». Clara terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. La carta era la confirmación definitiva de que su madre estaba viva y la esperaba. «Donde el dragón duerme bajo la luna de Jade», repitió Sebastián pensativamente. «¿Te suena familiar?» Clara asintió lentamente. Otro recuerdo emergiendo de las profundidades de su memoria. «Durante ese mismo viaje visitamos un templo en el norte»,
cerca de la frontera con China. Tenía una enorme estatua de un dragón recostado, y en el techo había una luna creciente hecha de jade. ¿Recuerdas el nombre? Templo del Dragón Durmiente en las montañas de Mejón, Sonora. Está en una zona remota, accesible solo por un camino serpenteante a través de las montañas. Sebastián guardó cuidadosamente el disco duro y la llave en su mochila, mientras Clara volvía a doblar la carta y la guardaba junto a su corazón. Entonces ese es nuestro próximo destino, dijo con determinación. Estaban a punto de salir del santuario, cuando un sonido los detuvo en pasos, acercándose muchos pasos. Sebastián se asomó cautelosamente por una pequeña ventana. «Tenemos compañía», murmuró con tensión en su voz. «Al menos 6 hombres, armados, rodeando el edificio. ¿Cómo nos encontraron?», susurró Clara, sintiendo que el miedo atenazaba su garganta. «No importa cómo, lo importante es cómo vamos a salir de aquí». Sebastián examinó rápidamente el interior del santuario, buscando alguna vía de escape. Su mirada se detuvo en el compartimento secreto del altar. «¿Y si no es solo un escondite?», murmuró más para sí mismo que para Clara. Se acercó y comenzó a explorar el fondo del compartimento. Los pasos se acercaban. Voces masculinas intercambiaban órdenes en un idioma que Clara no reconocía. «Sebastián», urgió en un susurro tenso. «Un momento», respondió él, palpando metódicamente el interior del compartimento. De repente, sus dedos encontraron lo que parecía ser un pequeño botón. Lo presionó firmemente. Con un suave rumor, una sección del suelo junto al altar comenzó a deslizarse, revelando una abertura oscura, no un pasadizo secreto. «Tu madre pensó en todo», dijo Sebastián con admiración. «Rápido, adentro». Clara no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se deslizó por la abertura, seguida de cerca por Sebastián. Apenas habían desaparecido cuando la puerta del santuario se abrió violentamente. El pasadizo se cerró silenciosamente tras ellos, sumiéndolos en la oscuridad. Sebastián encendió una pequeña linterna, revelando un túnel estrecho que descendía en pendiente suave. «Sigamos», susurró. «Con suerte, este pasadizo nos llevará fuera del complejo del templo». Avanzaron en silencio, conscientes de que sobre sus cabezas hombres armados buscaban exactamente lo que ellos acababan de encontrar. Pero Clara sentía una nueva determinación florecer en su interior. Ahora tenía la certeza de que su madre estaba viva y la esperaba. Y nada, ni siquiera un grupo de mercenarios armados, la detendría en su camino hacia el reencuentro. El túnel secreto se extendía por varios cientos de metros, descendiendo gradualmente hasta desembocar en lo que parecía ser una antigua red de canales de drenaje. Sebastián consultó su brújula, determinando que se estaban alejando del complejo del templo en dirección oeste. «Tu madre era extremadamente precavida», comentó mientras avanzaban por el canal parcialmente seco, agachándose ocasionalmente para evitar los techos bajos. «Siempre lo fue», respondió Clara, recordando detalles de su infancia que ahora cobraban nuevo significado. «Teníamos simulacros de juego de escondite en casa. Ahora entiendo que me estaba enseñando protocolos de evacuación disfrazados de diversión». Después de lo que pareció una eternidad caminando en penumbra, vislumbraron finalmente luz. Natural en el canal terminaba en una salida disimulada entre la vegetación, a unos 2 kilómetros del templo. «¿Crees que siguen buscándonos?», preguntó Clara mientras se asomaban cautelosamente. «Probablemente», respondió Sebastián. «Y lo que es peor, ahora saben que estuvimos allí a nuestro jeep». «Seguramente lo habrán encontrado», completó Clara con preocupación. Sebastián asintió, su mente trabajando rápidamente en soluciones alternativas. «Necesitamos otro medio de transporte y cambiar nuestro plan de ruta». Consultó el mapa en su teléfono especializado, buscando opciones. «Hay un pueblo pequeño a unos 5 kilómetros en esa dirección», señaló. «Podríamos llegar a pie, manteniéndonos fuera de los caminos principales». Comenzaron a caminar, aprovechando la cobertura natural del terreno boscoso. Clara sentía los músculos doloridos por la tensión y el esfuerzo, pero la adrenalina y la determinación la mantenían en movimiento. «¿Quiénes crees que eran esos hombres?», preguntó mientras bordeaban un arrozal, manteniéndose cerca del límite boscoso. «Por su equipamiento y coordinación diría que mercenarios profesionales», respondió Sebastián. «Probablemente contratados por quien sea que esté detrás de la persecución de tu madre todos estos años». «El traidor dentro de los guardianes», murmuró Clara. «Alguien con recursos suficientes para mantener esta búsqueda durante 15 años. Alguien realmente determinado». Tras casi 2 horas de caminata cautelosa, llegaron a las afueras del pequeño pueblo que Sebastián había identificado. Era un asentamiento modesto principalmente agrícola, con una calle principal donde se alineaban algunas tiendas básicas y un mercado local. «Necesitamos transporte y comunicación», dijo Sebastián, evaluando sus opciones. «Y debemos asumir que están buscándonos activamente. ¿Qué sugieres?». «Voy a entrar solo al pueblo», decidió. «Llevo efectivo local suficiente para comprar o alquilar algún tipo de vehículo.
Tú espera aquí, oculta. Clara quería protestar, pero entendía la lógica. 2 extranjeros occidentales llamarían demasiado la atención en un pueblo tan pequeño. Ten cuidado, dijo simplemente. Sebastián le entregó la mochila con los objetos recuperados del templo. Si no regreso en 1 hora, utiliza esto, dijo, entregándole también un pequeño dispositivo de comunicación. Es un transmisor de emergencia que Takashi nos dio. Te conectará directamente con él. Clara asintió tomando el dispositivo. La idea de quedarse sola no le agradaba, pero confiaba en el juicio de Sebastián. Lo observó alejarse hacia el pueblo, su figura perdiéndose gradualmente entre las primeras casas. Encontró un lugar discreto para esperar bajo la sombra de un árbol frondoso con buena visibilidad del camino. Mientras esperaba, sacó la carta de su madre y la releyó varias veces, memorizando cada palabra, buscando pistas o mensajes ocultos que pudieran haber pasado desapercibidos en la primera lectura. La secuencia que te enseñé a través de nuestras canciones de cuna, murmuró para sí misma. Cerró los ojos, intentando recordar las melodías que su madre le cantaba antes de dormir. Había una en particular, una nana poco convencional, que Elena había compuesto específicamente para ella. La melodía tenía un patrón peculiar, con cambios de tono que no seguían la estructura típica de una canción infantil. Clara comenzó a tararear suavemente los fragmentos de la melodía, emergiendo lentamente de su memoria. Había algo matemático en la progresión de notas, casi como un código, exclamó en voz baja. Las notas son un código numérico. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo y comenzó a transcribir la melodía asignando en meros las notas según recordaba que su madre le había enseñado en sus clases informales de música. Estaba tan absorta en esta tarea que casi no notó el tiempo pasar. Un ruido cercano la sobresaltó, haciéndola levantar la vista alarmada. Era Sebastián, regresando por un sendero lateral. No venía solo, lo acompañaba un hombre mayor, aspecto local, que conducía una vieja camioneta pick-up. Todo está bien, la tranquilizó Sebastián al ver su expresión preocupada. Este es Kit, un aliado. El hombre mayor inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Tenía un rostro curtido por el sol y ojos amables que transmitían sabiduría. Kit es un antiguo colaborador de los guardianes, explicó Sebastián en voz baja. Takashi me dio nombres de contactos locales antes de partir. Por suerte. Kit, ¿sigue viviendo en este pueblo? ¿Conoció a mi madre?, preguntó Clara con esperanza. Kit sonrió y respondió en un inglés fuertemente acentuado. Ana Elena Mendoza, mujer brillante. Ayudé muchas veces, hace años. Ahora ayudo a su hija. Clara sintió una oleada de emoción. Este hombre representaba otra conexión tangible con su madre, otra confirmación de que la historia increíble que estaba viviendo era real. Kit nos llevará a Mei Hong Son por rutas secundarias, continuó Sebastián. Conoce caminos que no aparecen en ningún mapa. Subieron a la camioneta, Clara y Sebastián en la parte trasera, cubiertos por una lona que los ocultaba de miradas indiscretas. El vehículo se puso en marcha, alejándose del pueblo por un camino de tierra que pronto se convirtió en poco más que una vereda entre la vegetación. ¿Descubriste algo?, preguntó Sebastián en voz baja, notando la libreta en manos de Clara. Creo que sí, respondió ella, mostrándole sus anotaciones. Las canciones de cuna que mi madre me cantaba contienen un código numérico, probablemente la clave para desencriptar el disco duro. Sebastián examinó las notas con admiración. Un sistema de encriptación transmitido oralmente a través de canciones infantiles. Nadie buscaría algo así. Mi madre siempre decía que la mejor forma de ocultar algo importante era a plena vista, disfrazado de algo común y cotidiano, comentó Clara con una sonrisa nostálgica. El viaje se prolongó durante horas. La camioneta avanzaba por caminos cada vez más difíciles, ascendiendo gradualmente hacia terreno montañoso. A través de pequeñas aberturas en la lona, Clara podía vislumbrar un paisaje cada vez más espectacular: montañas cubiertas de vegetación exuberante, valles profundos y ocasionalmente pequeñas aldeas tribales aisladas del mundo moderno. Cuando comenzaba a anochecer, Kit detuvo la camioneta en un claro protegido por árboles densos. Descansar aquí, anunció. Continuar mañana temprano. Faltan 3 horas para Templo del Dragón Durmiente. Descendieron del vehículo estirando sus músculos entumecidos. Kit extrajo algunos suministros de la cabina Nagua, alimentos sencillos y mantas. Comer, descansar, indicó Anjo. Vigilar. Comieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Clara observaba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo despejado, preguntándose si su madre estaría mirando el mismo cielo en ese momento, tal vez incluso desde un lugar cercano. ¿Crees que estaremos a salvo aquí?, preguntó finalmente a Sebastián. Kit conoce estas montañas mejor que nadie, respondió el anciano. Dice que este lugar es seguro. Le creo. Clara asintió,
intentando relajarse. El agotamiento comenzaba a hacer mella en ella después de un día tan intenso. Deberías dormir un poco, sugirió Sebastián. Mañana será otro día importante y tú. Tomaré el primer turno de guardia con Kit. Te despertaré en unas horas para intercambiar. Clara aceptó la sugerencia y se acomodó lo mejor posible con la manta que Kit le había proporcionado. A pesar de las circunstancias, el cansancio pudo más, y pronto se sumió en un sueño profundo. Soñó con su madre, no con la mujer misteriosa que había descubierto en estos días, sino con la madre que recordaban cálida, amorosa, siempre dispuesta a explicarle cómo funcionaba el mundo. En el sueño, estaban nuevamente en aquel templo lejano, y Elena le mostraba el patrón en el suelo, pero esta vez le decía claramente: este es el camino hacia la verdad, Clara. Síguelo hasta el final, sin importar lo que encuentres. Se despertó sobresaltada, momentáneamente desorientada, hasta que los eventos recientes regresaron a su memoria. El cielo comenzaba a aclararse. Había dormido toda la noche. Sebastián estaba sentado cerca, su perfil recortado contra el amanecer incipiente. ¿Por qué no me despertaste para mi turno?, preguntó Clara, incorporándose. Necesitabas descansar más que yo, respondió simplemente. Además, no quise interrumpir tu sueño. Parecías tranquila por primera vez en días. Clara se sintió extrañamente conmovida por este gesto de consideración. Gracias, dijo suavemente. Kit apareció con una pequeña olla humeante. Té caliente, ofreció. Buen día para encontrar verdad. Tras un desayuno sencillo, reanudaron el viaje. El terreno se volvía cada vez más escarpado, y en varias ocasiones tuvieron que descender para ayudar a empujar la camioneta en pendientes particularmente difíciles. Finalmente, tras una curva pronunciada, Kit detuvo el vehículo y señaló hacia adelante allí en Templo del Dragón Durmiente. Clara sintió que su corazón se aceleraba. En la distancia, parcialmente oculto entre la vegetación y la niebla matutina, se alzaba un antiguo templo. Incluso desde lejos, podía distinguir la figura monumental de un dragón recostado que formaba parte de la estructura principal. Continúa a pie ahora, indicó Kit. Camino sagrado. Descendieron de la camioneta y comenzaron a caminar por un sendero empedrado que ascendía hacia el templo. Clara sentía cada paso como un latido, acercándola al momento que había esperado durante 15 años. A medida que se aproximaban, los detalles del templo se hacían más claros. Era una estructura antigua pero bien conservada, con techos curvos típicos de la arquitectura china más que de la tailandesa. Y efectivamente, en lo alto del edificio principal, brillaba una media luna de jade que captaba los rayos del sol matutino, proyectando reflejos verdosos sobre el dragón de piedra. Es exactamente como lo recordaba, murmuró Clara con asombro. Al llegar a la entrada principal se detuvieron. No había señales de presencia humana reciente. El templo parecía abandonado, aunque sorprendentemente bien mantenido. Yo esperar aquí, dijo Kit. Lugar sagrado para familia. Clara miró a Sebastián, quien asintió en comprensión. Vamos, dijo ella, tomando una profunda respiración, para calmar sus nervios. Cruzaron el umbral del templo, adentrándose en un patio interior dominado por la enorme estatua del dragón durmiente. La criatura de piedra, tallada con exquisito detalle, parecía casi viva bajo la luz cambiante del amanecer. Clara extrajo la llave antigua que habían encontrado en el cofre del primer templo. Examinó la estatua del dragón, buscando algo que pudiera asemejarse a una cerradura. Allí, señaló Sebastián, indicando un pequeño orificio apenas visible en la base de la estatua, justo bajo la garra derecha del dragón. Clara se arrodilló e insertó la llave. Encajaba perfectamente. Con un movimiento firme, la giró y se escuchó un mecanismo interno activarse. Lentamente, una sección de la base de la estatua comenzó a deslizarse, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Clara y Sebastián intercambiaron una mirada. Estaban a punto de descubrir el último refugio de Elena Mendoza, el lugar donde posiblemente encontrarían no solo respuestas, sino a la propia Elena. ¿Lista?, preguntó Sebastián suavemente. Clara asintió, sin confianza en su voz en ese momento crucial. Encendieron sus linternas y comenzaron a descender por la escalera, cada paso llevándolos más profundo, no solo en la tierra, sino en el misterio que había definido los últimos 15 años de sus vidas. Las escaleras descendían en espiral, adentrándose en las profundidades de la montaña sobre la que se asentaba el templo. Clara iba delante, su linterna iluminando los antiguos peldaños de piedra, cada uno desgastado por siglos de uso y luego abandonado al olvido. El aire se volvía más fresco y húmedo a medida que avanzaban, con un ligero aroma a sándalo y algo más. Un perfume que despertó en Clara un recuerdo instantáneo en el perfume que su madre solía usar. Alguien ha estado aquí recientemente, murmuró, su corazón acelerándose ante la evidencia. Sebastián asintió, notando también los sutiles signos de presencia humana.
el polvo perturbado, las tenues huellas en algunos tramos más húmedos de la escalera. Después de lo que pareció una eternidad descendiendo, la escalera terminó en un corredor horizontal. Las paredes, inicialmente de piedra natural, daban paso gradualmente a una estructura más moderna, hormigón reforzado. Discretas luces LED empotradas en el techo que se activaban automáticamente a su paso, y lo que parecían ser cámaras de seguridad camufladas en las esquinas. Esto ya no es un templo antiguo, comentó Sebastián, es una instalación contemporánea disfrazada. Avanzaron con cautela por el corredor hasta llegar a una puerta metálica con un panel electrónico. No había manija visible ni cerradura. Conventional. Clara examinó el panel en una pantalla táctil en blanco, sin indicaciones ni instrucciones. El disco duro, dijo Sebastián. Tal vez contenga la clave para abrir esto. Clara sacó el dispositivo de su mochila, pero no había forma obvia de conectarlo al panel. Frustrada, tocó la pantalla que inmediatamente cobró vida, mostrando un pentagrama musical vacío. La canción, murmuró Clara, comprendiendo instantáneamente. No es el disco duro lo que necesitamos aquí. Es la melodía. Cerró los ojos, concentrándose en recordar la nana que su madre le cantaba. Con dedos ligeramente temblorosos, comenzó a tocar las notas en el pentagrama digital, recreando la melodía que había tarareado la noche anterior. Cuando terminó la secuencia, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje en identidad confirmada. Ann Clara Mendoza. Bienvenida a Refugio Dragón. La puerta metálica se deslizó silenciosamente, revelando una antesala iluminada. En contraste con el corredor austero, este espacio estaba amueblado con gusto en sillones cómodos, una pequeña biblioteca, y lo que parecía ser una cocina compacta pero completamente equipada. Pero lo que capturó inmediatamente la atención de Clara fue el gran retrato que dominaba una de las paredes en ella misma, a los 13 años, sonriendo a la cámara. La última fotografía que se había tomado antes de que su madre desapareciera. Te ha estado observando todo este tiempo, dijo Sebastián suavemente. Notando la emoción en los ojos de Clara, Clara se acercó al retrato, tocándolo con reverencia. Junto a él había otras fotografías más pequeñas en Clara en su graduación, de secundaria, en su primer día de universidad, incluso una reciente donde aparecía con su uniforme de Lesiel. ¿Cómo? Comenzó, asombrada de que su madre hubiera podido seguir su vida desde la distancia. Elena siempre encontraba formas, dijo una voz desde una puerta lateral. Clara se giró bruscamente, su corazón deteniéndose por un instante. Allí, de pie en el umbral, estaba Elena Mendoza. A sus 55 años, conservaba la elegancia y presencia que Clara recordaba. Su cabello, antes completamente castaño, ahora mostraba mechas plateadas que enmarcaban un rostro que había adquirido nuevas líneas, pero que seguía siendo inconfundiblemente el de su madre. Sus ojos, del mismo tono avellana que los de Clara, brillaban con lágrimas contenidas. «Mamá», susurró Clara, la palabra escapando de sus labios como una plegaria. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Madre e hija se miraron a través de los 15 años de separación, cada una absorbiendo los cambios en la otra, reconociendo lo familiar en medio de lo nuevo, y entonces, como si un hechizo se rompiera, ambas se movieron simultáneamente. Clara corrió hacia su madre, quien abrió los brazos para recibirla. Se fundieron en un abrazo que intentaba compensar una década y media de ausencia, de abrazos perdidos en cumpleaños, graduaciones y momentos cotidianos. «Mi niña», murmuró Elena, su voz quebrada por la emoción a mi hermosa niña. Clara no podía hablar, las lágrimas fluyendo libremente mientras se aferraba a su madre como si temiera que pudiera desvanecerse nuevamente. Inhaló profundamente, reconociendo el aroma familiar que había añorado durante tanto tiempo, una mezcla de sándalo, vainilla y algo indefinible que era simplemente mamá. Sebastián permaneció discretamente a distancia, dándoles espacio para este momento íntimo. Elena levantó la mirada hacia él por encima del hombro de Clara. «Sebastián», dijo con voz cálida, «siempre supe que cumplirías tu promesa». Él inclinó levemente la cabeza en reconocimiento, su propia emoción evidente en sus ojos brillantes. Finalmente, Clara se separó lo suficiente para mirar el rostro de su madre, memorizando cada detalle. «Te busqué durante tanto tiempo», dijo, su voz aún temblorosa. «Nunca dejé de buscarte». Elena acarició suavemente la mejilla de su hija, limpiando una lágrima con el pulgar. «Lo sé, mi amor. Yo nunca dejé de observarte, de cuidarte desde lejos. Cada día lejos de ti fue un tormento, pero saber que estabas a salvo me daba la fuerza para continuar». Los condujo hacia los sillones, manteniendo a Clara cerca de ella, como si tampoco pudiera creer que finalmente estaban reunidas. «Tienen muchas preguntas, lo sé», dijo Elena, su voz recuperando algo de la firmeza que Clara recordaba. «Y les debo respuestas». «Isabel», comenzó Sebastián, «el sistema está compilando todas las piezas, incluyendo la información almacenada en el anillo y en mis servidores seguros». Un estruendo distante sacudió la habitación,
haciendo que polvo y pequeños fragmentos cayeran del techo. Dentro del nivel inferior, dijo Elena con tensión. ¿Y están usando explosivos? ¿Hay alguna forma de ralentizarlos?, preguntó Sebastián, buscando instintivamente algo que pudiera servir como arma. Los sistemas automatizados de defensa los mantendrán ocupados por un tiempo, respondió Elena, pero eventualmente llegarán aquí. Clara observaba el progreso en las pantallas en 43%, 51%, 62%. ¿Qué pasará con nosotros después de que el protocolo se acte?, preguntó, la realidad de su situación inmediata imponiéndose sobre las consideraciones filosóficas. Hay una salida de emergencia desde esta sala, explicó Elena, un túnel que conduce a varios kilómetros de distancia. Una vez que el protocolo esté en marcha, escaparemos por allí. Otro estruendo, más cercano, sacudió la habitación con más fuerza. Se están acercando demasiado rápido, murmuró Sebastián con preocupación. La barra de progreso continuaba avanzando en 78%, 85%, 91%. Una explosión particularmente violenta hizo que las luces parpadearan y que varios sistemas secundarios se apagaran temporalmente. «¡Están en el corredor adyacente!», exclamó Elena. 97%, 98%, 99%. La puerta de la sala comenzó a emitir un resplandor rojizo, indicando que estaban utilizando algún tipo de soplete o equipo de corte para forzarla. Elena miró a Clara, una expresión de amor infinito en su rostro. «Pase lo que pase en los próximos minutos», dijo con voz emocionada pero firme. «Quiero que sepas que cada decisión que tomé, incluso dejarte, fue motivada por el amor más profundo que una madre puede sentir. Eres lo mejor que he creado, Clara. Más importante que cualquier descubrimiento científico». Clara tomó la mano de su madre, apretándola con fuerza. «Lo sé, mamá. Siempre lo supe en el fondo en 100%. Protocolo Aurora activado». Los PEN mostraron confirmaciones en datos transmitidos, recibidos, verificados. El descubrimiento de Elena Mendoza estaba ahora en manos de cientos de científicos e instituciones alrededor del mundo. Imposible de suprimir o controlar por cualquier entidad individual. «Lo logramos», susurró Elena con una mezcla de alivio. «Wise». En ese momento la puerta cedió con un estallido ensordecedor, y una nube de humo y escombros invadió la sala. A través del humo y el polvo, figuras armadas comenzaron a entrar en la sala. Clara, Sebastián y Elena retrocedieron hacia la parte posterior, donde se encontraba la salida de emergencia que Elena había mencionado. «Activa la salida», gritó Sebastián a Elena, colocándose protectoramente delante de las dos mujeres. Elena presionó una secuencia en un panel oculto, y una sección de la pared comenzó a deslizarse, revelando un túnel iluminado tenuemente. «Ahora», ordenó, empujando a Clara hacia la abertura. En ese momento, una figura se adelantó entre los hombres armados. A diferencia de los otros, no llevaba equipo táctico, sino un traje elegante, incongruentemente inmaculado en medio del caos. Era un hombre de unos 60 años, de cabello plateado y ojos grises penetrantes que reflejaban una inteligencia fría. «Elena, mi querida colega», dijo con voz suave pero autoritaria. «Después de tanto tiempo», Víctor, respondió Elena, su voz cargada de desprecio, «siempre con tus entradas dramáticas». El hombre sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Son casi tan dramáticas como tus fugas», replicó. Sus ojos se posaron en Clara. «¿Y esta debe ser tu hija? El parecido es notable». Clara sintió un escalofrío ante la mirada evaluativa de aquel hombre. Había algo profundamente perturbador en la manera en que los observaba, como un científico estudiando especímenes. «Demasiado tarde, Víctor», dijo Elena con firmeza. «El protocolo Aurora está activado. La investigación ya no está solo en mis manos». Una sombra de rabia cruzó el rostro de Víctor, rápidamente reemplazada por una máscara de control. «Tan idealista», comentó con desdén. «¿Realmente crees que compartir el descubrimiento resolverá algo? Solo crearás caos, desestabilización global. Mejor que permitir que un puñado de élites controle quién vive siglos y quién muere después de unas pocas décadas», replicó Elena. «La humanidad encontrará su camino, como siempre lo ha hecho». Víctor dio un paso adelante, y los hombres armados tensaron sus armas. «Aún puedo mitigar el daño», dijo con frialdad. «Interceptar transmisiones, desacreditar fuentes, eliminar receptores clave». «Imposible», intervino Sebastián. «El protocolo utiliza redes descentralizadas, cifrado cuántico y redundancia masiva. La información ya está demasiado dispersa». Víctor lo miró con renovado interés. «Sebastián Herrera». El protegido de Elena ha crecido para convertirse en un jugador formidable. Su mirada volvió a Elena. «Siempre fuiste excelente juzgando el potencial de las personas. Excepto conmigo, claro está». «No me equivoqué contigo, Víctor», respondió. «Elena, siempre supe exactamente lo que eras. Por eso tomé precauciones». Un nuevo estruendo sacudió la estructura,
pero esta vez no procedía de los explosivos de Víctor. Las luces parpadearon y las pantallas mostraron alertas de seguridad. ¿Qué has hecho?, preguntó Víctor, su compostura quebrándose por primera vez. Elena sonrió, una sonrisa de triunfo mezclada con determinación. Protocolo Fénix, fase final, explicó. Este complejo se autodestruirá en exactamente 3 minutos. Tiempo suficiente para que escapemos, pero apenas suficiente para que tú y tus hombres salgan por donde vinieron. La expresión de Víctor se transformó en furia apenas contenida. Estás loca. Décadas de investigación, equipos irreemplazables, todo respaldado en el protocolo Aurora, respondió Elena con calma. Nada esencial se perderá, excepto quizás tú y tus ambiciones. Desmond. Las alarmas comenzaron a sonar con mayor intensidad, y pequeñas explosiones controladas se escucharon en niveles inferiores. Los hombres de Víctor intercambiaron miradas de preocupación. Uno de ellos se acercó a su líder. Señor, debemos evacuar inmediatamente. Víctor parecía debatirse internamente, su mirada alternando entre Elena y las salidas disponibles. Finalmente la autopreservación ganó. Esto no ha terminado, Elena advirtió, retrocediendo hacia la puerta principal. Puede que hayas ganado esta batalla, pero la guerra, por el control de tu descubrimiento, apenas comienza. No es una guerra, Víctor respondió. Elena es una revolución, y el control ya no está en juego. Víctor le lanzó una última mirada cargada de odio antes de girarse y ordenar la retirada a sus hombres. En segundos, habían desaparecido por el corredor humeante. Rápido, urgió Elena, dirigiéndose hacia el túnel de escape. Tenemos menos de 2 minutos. Los 3 se adentraron en el pasaje que comenzó a cerrarse automáticamente tras ellos. Corrieron por el túnel, iluminado por luces de emergencia, que parpadeaban con urgencia. ¿A dónde conduce esto?, preguntó Clara entre jadeos. A una cueva natural a unos 2 kilómetros de aquí, respondió Elena. Hay un vehículo esperándonos. Continuaron corriendo, el sonido de explosiones cada vez más distante a sus espaldas. Finalmente, tras una curva en el túnel, vislumbraron luz natural en la salida. Emergieron en una pequeña cueva que se abría a un valle boscoso. Tal como Elena había prometido, un vehículo todoterreno estaba estacionado discretamente entre los árboles. Apenas habían llegado al vehículo cuando una explosión masiva sacudió la montaña tras ellos. Una nube de polvo y escombros emergió de varias aberturas en la ladera, señalando el colapso del complejo subterráneo. El templo del dragón durmiente, murmuró Clara con pesar, pensando en la belleza y antigüedad perdidas. Solo la estructura subterránea está afectada, explicó Elena mientras subían al vehículo. El templo histórico en la superficie permanecerá intacto. Diseñé el sistema de autodestrucción para preservar el patrimonio cultural. Sebastián tomó el volante y arrancó el motor. Pronto se alejaban del lugar, internándose en caminos forestales que parecían conocidos solo para Elena, quien daba indicaciones precisas. ¿Crees que Víctor escapó?, preguntó Clara después de varios minutos de silenciosa conducción. Casi seguramente, respondió Elena con resignación. Es demasiado astuto para quedar atrapado en algo tan predecible como una autodestrucción. ¿Qué hará ahora?, preguntó Sebastián, negociando una curva particularmente cerrada. Intentará controlar el daño, respondió Elena. Buscará formas de manipular la recepción del descubrimiento o de influir en cómo se implementa. ¿Why? ¿Nosotros?, preguntó Clara, la realidad de su situación asentándose gradualmente. ¿Qué hacemos ahora? Elena tomó la mano de su hija, entrelazando sus dedos como solía hacer cuando Clara era pequeña. Ahora vivimos, mi amor, dijo con suavidad. Después de 15 años escondiéndome, puedo finalmente dejar de huir. El descubrimiento ya no está solo en mis manos, lo que significa que ya no soy el único objetivo. ¿Es realmente así de simple?, preguntó Clara, apenas atreviéndose a creer que la pesadilla pudiera terminar tan abruptamente. No del todo, admitió Elena. Tendremos que ser cautelosos durante un tiempo. Víctor no renunciará fácilmente. Pero ya no necesitamos vivir en las sombras. Sebastián asintió comprendiendo. Además, añadió, ahora el mundo estará observando. Con la investigación pública, cualquier acción contra ustedes llamaría demasiado la atención. Clara procesó estas palabras, permitiéndose por primera vez en días considerar un futuro más allá de la búsqueda inmediata. ¿Podremos estar juntas?, preguntó, su voz traicionando la vulnerabilidad que sentía. Elena la miró con ojos llenos de amor y determinación. Nada volverá a separarnos, prometió. He perdido demasiados años de tu vida, Clara. No perderé ni un día más. El vehículo emergió finalmente a un camino más amplio que descendía hacia un valle donde se podía vislumbrar un pequeño pueblo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Clara. ¿A un aeropuerto privado?, respondió Sebastián. Test Alley. Podemos volar a cualquier lugar del mundo. Tengo una casa preparada, añadió Elena. Un lugar donde podemos comenzar de nuevo mientras el mundo asimila el descubrimiento. Clara miró por la ventanilla,
observando el amanecer que comenzaba a iluminar las montañas con tonos dorados y rosados. Era un nuevo día, tanto literal como figurativamente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comentó después de un momento de contemplación. Hace apenas una semana, mi mayor preocupación era si recibiría una buena propina en el restaurante. Elena sonrió con melancolía. La vida cambia en un instante, a veces dijo. Un momento estás siguiendo tu rutina, y al siguiente todo tu mundo se transforma. Como cuando un millonario entra a tu restaurante llevando el anillo de tu madre, añadió Clara, mirando a Sebastián con una sonrisa agradecida. Sebastián, generalmente tan compuesto, pareció momentáneamente incómodo bajo esa mirada. Fue el destino, dijo simplemente, o una planificación muy cuidadosa, corrigió Elena con una sonrisa enigmática. Sebastián ha estado visitando ese restaurante cada semana durante los últimos 3 meses, esperando el momento adecuado para acercarse a ti, Clara. Miró a Sebastián con sorpresa. ¿Es eso cierto? Sebastián asintió, ligeramente avergonzado. Isabel logró localizarte hace unos meses, explicó. Me contactó y me explicó que era tiempo de activar el plan de contingencia de Elena. He estado observándote, asegurándome de que estuvieras bien, esperando el momento adecuado para hacer que notaras el anillo en todo este tiempo. Clara, asimilando esta nueva información. El tiempo tenía que ser el correcto, explicó Elena. Necesitaba ser lo suficientemente mayor, lo suficientemente fuerte, y necesitábamos estar seguros de que Víctor no estaba vigilándote. Clara procesó esta revelación en silencio. Todo había sido planificado, orquestado cuidadosamente durante años. Incluso lo que había parecido un encuentro casual había sido parte de un diseño mayor. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Qué pasará con el descubrimiento, con el mundo? Elena suspiró, su mirada volviéndose contemplativa. El mundo cambiará inevitablemente. La posibilidad de extender significativamente la vida humana alterará todo en economía, política, religión, relaciones personales, para mejor o para peor, insistió Clara. Ambos probablemente, respondió Elena con honestidad. Toda gran transformación trae consigo desafíos y oportunidades. Habrá resistencia, miedo, intentos de controlar o monopolizar el descubrimiento, pero también esperanza, añadió Sebastián. Posibilidades que ni siquiera podemos imaginar ahora. Exactamente, asintió Elena. Y ahora, la humanidad decidirá colectivamente qué hacer con este conocimiento, no un pequeño grupo de élites. El vehículo continuó su descenso hacia el valle, dejando atrás las montañas y el templo destruido. Clara observaba el paisaje transformarse, una metáfora perfecta para su propia vida. ¿Sabes?, dijo después de un largo silencio contemplativo. Cuando era niña, siempre te preguntaba por qué las estrellas brillaban. ¿Recuerdas lo que me respondías? Elena sonrió, el recuerdo iluminando su rostro. Te decía que las estrellas brillan porque tienen una verdad que compartir, y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Clara asintió, apretando la mano de su madre. La verdad siempre encuentra su camino, repitió suavemente, mientras el sol ascendía completamente sobre el horizonte, bañando el mundo en luz dorada. Los tres continuaron su viaje hacia un futuro desconocido pero lleno de posibilidades. Un futuro donde los secretos ya no necesitaban ocultarse, donde madre e hija podían finalmente reconstruir los años perdidos, y donde la humanidad enfrentaría el extraordinario desafío de reinventarse a la luz de un conocimiento transformador. El anillo que una vez había sido el símbolo de una separación dolorosa, ahora representaba algo nuevo, en un puente entre el pasado y el futuro, entre lo perdido y lo redescubierto, entre el misterio y la verdad. Y mientras Clara contemplaba el camino que se extendía ante ellos, comprendió que algunas cosas, como el amor de una madre, permanecen inmutables incluso cuando todo lo demás cambia. Ese era quizás el descubrimiento más valioso de todos. Estamos en casa, murmuró, no refiriéndose a ningún lugar físico, sino al hecho de estar juntas nuevamente. Elena la miró con ojos brillantes de emoción contenida. Sí, mi niña, respondió suavemente. Por fin, estamos en casa.